¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 541. Intimidación y conexión secreta, 2. Yuan se rió secamente y lo halagó. No quise insistir en este punto y cambió de tema. Chen Feng es tan feroz y cruel. Si regresa, ¿cómo deberíamos tratar con él? No podemos repetir el mismo error hoy. ¿Tienes un plan? Cuando todos los presentes escucharon esto, inmediatamente bajaron la cabeza en silencio. Todos eran personas que entendían bien la guerra. Si el perfeccionado no pudiera contener a Chen Feng, con la movilidad y letalidad de Chen Feng, se podría decir que podía ir y venir cuando quisiera. Mientras seguía atacando el campamento, podría causar un gran daño a los soldados. Era casi un método de batalla inquebrantable. El corazón de Ma Zhen estaba solemne ya que ahora estuvo de acuerdo con las advertencias de Privipan antes de irse. Como era de esperar, Chen Feng no era una persona que fuera todos los músculos pero sin cerebro. Básicamente era una figura que nunca había aparecido en el mundo, había atravesado el ejército y derrotado a todos para apoderarse del área. Su impulso fue como el trueno en los 9 cielos, y sus ataques fueron tan fuertes que se podría decir que es una figura destacada desde la antigüedad. Era realmente difícil tratar con él. Cuanto más pensaba Ma Zhen en ello, más le dolía la cabeza. Realmente no sabía cómo contener a un enemigo semejante. Este mundo nunca había entrado en contacto con guerras tan sobrenaturales, por lo que no tenía ninguna experiencia relevante. Incluso si Ma Zhen pudiera pensar de una manera, no podría cocinar sin arroz. Después de todo, el único ser sobrenatural debajo de él que podía igualar la fuerza de combate superior del enemigo era en realidad un hombre lobo encubierto. Pasar la orden. Dile a los distintos campamentos que fortalecen su defensa nocturna. Sin aflojes. Ma Zhen respiró hondo. En este momento solo podíamos tomar algunas precauciones convencionales. Fue mejor que nada. Las 5 estrategias para derrotar a los bandidos habían funcionado, pero también había liberado a un tigre intrépido debido a esto. No sabía cuál era más ventajoso y no pudo evitar sentirse un poco molesto por los resultados. Sin embargo, no tuvo otra opción. Si quería atravesar la fortaleza de Huyang, tenía que hacer todo lo que pudiera. No pudo contenerse. Tal vez debería considerar retirarme y preparar mi última carta de triunfo. Este pensamiento pasó por la mente de Ma Zhen. Esa noche, un campamento de primera línea del ejército oficial quedó completamente destruido. Al día siguiente, los funcionarios solo pudieron enviar gente a limpiar el campo de batalla y ocuparse de los cadáveres. Los soldados que estaban ordenando el campo de batalla vieron la cruel y trágica escena aquí y, naturalmente, quedaron aterrorizados. Sintieron que esto se parecía al purgatorio del mundo mortal. Fueron muchos los supervivientes que participaron en el apoyo esa noche. Pronto, la noticia se extendió por todo el ejército y cada vez más soldados se enteraron de la situación esa noche. Chen Feng había destruido un campamento solo e incluso repelió los refuerzos. A pesar de que el campamento atacado había descubierto a su agresor de antemano y estaba preparado para enfrentar al enemigo, todavía no escaparon al destino de ser completamente aniquilados. Incluso si lo descubrieran de antemano, no podrían detenerlo. Incluso hubo rumores de que Chen Feng era un demonio caníbal al que más le gustaba comer los corazones de las personas. En realidad, este rumor fue aceptado unánimemente por innumerables soldados. Era como si cuanto más feroz y aterrador fuera Chen Feng, más coincidiera con sus expectativas sobre su imagen. En los días siguientes, Zhou Jing no se quedó inactivo y atacó repetidamente. Debido a que la corte imperial utilizó las 5 estrategias para derrotar a los bandidos y controlar a los plebeyos, Zhou Jing simplemente experimentó con un nuevo estilo de lucha de los bandidos en Huyang. Él dirigió personalmente un grupo de tropas y salió del área controlada por la fortaleza del Rey Dragón, atacando el territorio del ejército de la corte imperial en todas partes. Los soldados de refuerzo estaban agotados de tanto correr y no podían reunir la fuerza suficiente para defenderse adecuadamente. Mientras tanto, las tropas que fueron atacadas no pudieron luchar contra las tropas de Chen Feng en absoluto. Bajo las sucesivas victorias de Zhou Jing, el control civil que el ejército de la corte imperial acababa de establecer no hace mucho cayó poco a poco. El efecto de las 5 estrategias para acabar con los bandidos se vio afectado y se vuelve cada vez más difícil de mantener.
Sin embargo, sin Chen Feng protegiendo la fortaleza del Rey Dragón, el ejército de la corte imperial aprovechó la oportunidad para lanzarle muchos ataques. Desafortunadamente, los soldados del Rey Dragón también eran experimentados y resistentes. Bloquearon oleada tras oleada de ataques e incluso pudieron organizar un contraataque de vez en cuando. Si los soldados estuvieran descuidados, sufrirían. El ejército de la corte imperial no pudo atacar y regresaron repetidamente con las manos vacías. Ma Zhen siguió pidiéndole ayuda a Lin Fengzi para atravesar la fortaleza, pero siempre fue rechazado. Al ver que la oportunidad se escapó una y otra vez, Ma Zhen se sintió aún más insatisfecho con la actitud de Lin Fengzi. En cierto paso de la fortaleza del Rey Dragón. Este lugar estaba ubicado al otro lado del frente de batalla, bloqueando a una de las tropas de la corte imperial para evitar que el enemigo avanzara y atacara el cuartel general. Fan Zong fue uno de los generales que custodiaban este paso. Esa noche, Fan Zong estaba bebiendo solo en la habitación, como si tuviera algo en mente. En ese momento, un guardia entró a informar. Hay alguien afuera que quiere verte. Afirma ser de la misma ciudad natal que el líder. Su nombre es Cao Shen. Oh. Invítalo a pasar. Fan Zong tuvo una impresión de este nombre, parecía ser uno de sus amigos que había hecho hace mucho tiempo. Pronto, un hombre de mediana edad vestido de civil entró y apretó los puños. Hermano Fan, ¿todavía te acuerdas de mí? Jaja, por supuesto que lo recuerdo. Toma asiento. Fan Zong lo llamó para que tomara asiento y consiguió que alguien agregara un juego de tazones y palillos. Son solo unas copas. En cuanto a ti, ¿por qué estás aquí para verme hoy? Fan Zong estaba un poco curioso. Recordaba a este compatriota, pero por lo general no interactuaban mucho y no se habían visto en muchos años. Alguien me pidió que entregara una carta. Oh, ¿quién es? Cao Shen miró a su alrededor y le susurró al oído a Fan Zong. La corte imperial. La expresión de Fan Zong cambió repentinamente cuando entrecerró los ojos hacia él. El corazón de Cao Shen se enfrió. Rápidamente sacó una carta del bolsillo oculta de su manga y se la entregó en silencio. El Gran Hermano es conocido como el Rey Escama Dorada y es uno de los famosos 3 dragones de inundación de Huyan. La corte imperial admira las habilidades del Gran Hermano y me encontré especialmente como cabildero. Quieren reclutar a Gran Hermano y darle un futuro brillante. Los 3 dragones de la inundación de Huyan desaparecieron hace mucho tiempo. Se lo presentó al jefe Chen hace 2 o 3 años. Ahora, soy solo un líder ordinario bajo su mando. El tono de Fan Zong era indiferente, pero no llamó inmediatamente a sus guardias personales para capturarlo. En cambio, tomó la carta y la leyó. Esta era una carta personal de un general entre los soldados. Más allá de las bromas, se trataba de las condiciones de contratación. Al ver esto, Cao Shen quedó encantado. Sintió que había una posibilidad y aconsejó. Hermano mayor, tú también eres una figura famosa. Después de todo, alguna vez fuiste el líder de una fortaleza. ¿Cómo puedes soportar vivir bajo el techo de otra persona? El Gran Hermano subestimó a su enemigo y perdió ante Chen Feng, por lo que no tuvo más remedio que someterse a esa persona. ¿No te sientes agraviado? Ahora que el gobierno está dispuesto a ofrecer un puesto oficial para reclutar al Gran Hermano, ¿por qué no abandonarán a este grupo de rebeldes y retoman el camino correcto? ¿Sabes que la rebelión es un crimen digno de matar a 9 generaciones de tu familia? ¿Cómo puedes perder esta oportunidad de regresar? Seguro que sabes cómo pensar por mí. Fan Zong no estaba enojado. Solo bajó la cabeza para leer la carta antes de quemarla a la luz de las velas. Hermano mayor, las acciones de Chen Feng van en contra del Dao celestial. Definitivamente será castigado por los cielos. ¿Por qué tenemos que seguir con él? Cao Shen persuadió seriamente. Fan Zong frunció el ceño y parecía un poco vacilante, como si estuviera en un dilema. Finalmente sacudió la cabeza. Vuelve y envía un mensaje. Déjame considerar este asunto, pero si se corre la voz, no quiero que vuelvas a mencionarlo. Déjalo. Al escuchar esto, Cao Shen supo que Fan Zong no tomaría una decisión tan rápida. No se atrevió a apresurarlo y rápidamente se levantó para despedirse y volver a informar. Fan Zong lo vio irse e inconscientemente se acarició la barba que ya estaba un poco blanca. Su expresión se volvió sutil. Ya se había sometido a la fortaleza del Rey Dragón durante algunos años.
Alguna vez fue el jefe de una facción, pero ahora era solo un líder ordinario en la montaña. Esto lo hacía sentir un poco incómodo a veces. La mayoría de los líderes que originalmente lo habían seguido ya habían sido divididos y completamente integrados en la fortaleza del Rey Dragón. Por ejemplo, su ex asesor militar, Du Ying, se había sometido por completo a Chen Feng. Ahora, su asiento estaba incluso encima del suyo y rara vez interactuaban entre sí. Era como si estuviera diciendo, no me contactes. Me temo que el jefe lo malinterpretará. Fanzon fue la primera facción en ser sometida por Chen Feng. En aquel entonces, se rindió para salvar su vida, no habiendo tenido más remedio que hacerlo. Al final, se convirtió en el único superviviente de los 3 dragones de la inundación de Huyan. Sin embargo, en los últimos años en la montaña, se había deprimido cada vez más debido a la diferencia de estatus. Ahora, la corte imperial quería cazarlo furtivamente y darle a él, el rebelde, una salida. Quería sobornarlo para que abriera el paso que estaban custodiando para que los funcionarios pudieran entrar y destruir el patio trasero de la fortaleza del Rey Dragón. Mientras pudiera ayudar a que la corte imperial tuviera éxito, no solo dejaría lo pasado en el pasado, sino que también podría obtener un puesto oficial y elevarse por encima de los demás. Arrepiéntete y serás salvo, ¿eh? Fanzon murmuró para sí mismo, con los ojos parpadeando. Capítulo 542. Cambio 1. Después de enviar un mensaje a la corte imperial, Cao Shen esperó unos días antes de que finalmente Fanzon lo convocara nuevamente en privado. Intercambiaron algunas bromas antes de ir al grano. Fanzon habló solemnemente. Chen Feng reunió a un grupo de forajidos solo para rebelarse. Me obligaron a entrar en su fortaleza, pero en realidad no tenía ninguna intención de rebelarme. Hace mucho que quiero abandonar la oscuridad y unirme a la luz. Ahora que la corte imperial tiene una gran opinión de mí, estoy dispuesto a ser reclutado y ser un espía para el ejército oficial. Cao Shen se llenó de alegría cuando escuchó esto. Chen Feng hizo la bandera de la rebelión, yendo en contra del flujo natural. Fracasará tarde o temprano. Hermano Fan, esta es una buena elección. Fanzon agitó su mano para interrumpir y continuó. Sin embargo, Chen Feng es un hombre poderoso después de todo, por lo que no es fácil para mí luchar contra él. No es fácil ser espía. Si se corre la voz, definitivamente moriré sin un lugar de entierro. Aquí solo puedo abrir la puerta a los soldados. Cuando la corte imperial derribe este lugar y entre, ya no podrás regresar a la fortaleza del Rey Dragón. Tienes que dejarme retirarme a la retaguardia y no luchar en la primera línea. No puedo tomar la decisión sobre este asunto. Tengo que informarlo a la corte imperial. Cao Shen respondió apresuradamente. No tenía miedo de negociar. En cualquier caso, no fue él quien tomó la decisión final. Fanzon asintió y continuó con voz profunda. Aunque se dice que un hombre sabio se somete a los tiempos, Chen Feng es un hombre feroz. Si lo traiciono, definitivamente atraeré venganza. Aunque soy un bandido del Bosque Verde, tengo el corazón para pagarle al país. Quiero ser leal al emperador y apoyar al imperio. Mi sangre caliente no puede enfriarse. No puedo vivir bajo el mismo cielo que un traidor al imperio. Está bien. El gran hermano es leal al país y sabe distinguir el bien del mal. Es realmente un héroe de primera clase. Cao Shen se hizo eco de los elogios y lo halagó. Los dos conversaron un rato más antes de que Cao Shen se fuera emocionado. No mucho después, Fanzon recibió una respuesta de los funcionarios, indicando que aceptaban sus condiciones. Fue firmado por Chen Liqing, el comandante de las tropas de la corte imperial. Luego, Fanzon y Chen Liqing continuaron intercambiando cartas a través de Cao Shen como intermediario, conspirando para cooperar desde adentro y atacar este paso. Para evitar que otros notaran algo, las tropas de la corte imperial fingían atacar el paso de vez en cuando, formando un punto muerto. Pasaron los días y finalmente llegó el momento de que la conspiración se llevara a cabo. Según el acuerdo, Fanzon necesitaba enviar a sus subordinados para abrir el paso esa noche para controlar la puerta y dar la bienvenida a los soldados para ocupar este paso. Las cosas salieron bien. Los soldados aprovecharon la noche para acercarse tranquilamente. Cuando Fanzon recibió la señal, atacó desde adentro y aprovechó el pase. Abrió la puerta para recibir a los soldados. El paso se perdió rápidamente, provocando el caos en toda la fortaleza. Estaba bastante satisfecho con su plan. Chen Liqing le sonrió a su ayudante.
Como enviado guardián enviado por la corte imperial, menospreciaba a esta gente grosera desde el fondo de su corazón. Sentía que dominaba el arte de la guerra, era valiente y bueno luchando y había recibido una buena educación. ¿Cómo podría compararse con él un grupo de bandidos ignorantes e incompetentes? En ese momento, Fan Zong se apresuró a informar la situación urgente. General Chen, hubo un pequeño accidente. Cuando el comandante de este paso, Fan Zeng, vio que la situación era mala, huyó con un grupo de líderes y guardias. No logramos capturar la cabeza. Chen Liqin frunció el ceño, pensar que esta persona reaccionó tan rápido. Fan Zong ofreció. General, este Fan Zeng es el sexto jefe de la fortaleza. Sus habilidades no son malas y también es el hermano jurado de Chen Feng. Si capturamos a esta persona, definitivamente podemos amenazar a Chen Feng. No podemos dejarlo escapar así sin más. Bueno, eso tiene sentido. No creo que este bandido pueda correr muy lejos. Es mejor perseguirlo mientras tengamos el impulso. Date prisa y reúne las tropas. Deja la fuerza principal aquí para proteger el paso. El resto de ustedes, síganme para perseguir al líder de los bandidos. Chen Liqin estuvo de acuerdo e inmediatamente ordenó. Pronto, sacó a unos miles de soldados de su reclusión y siguió las huellas dispersas en el camino hacia el enemigo que había huido. Bajo la luz de la luna, el grupo los persiguió todo el camino. Siguieron las huellas y tomaron el camino accidentado antes de finalmente descubrir a un grupo de bandidos derrotados frente a un bosque. Ja, criminales, no se atrevan a irse. Chen Liqin se llenó de alegría y ordenó a las tropas que avanzaran. Las expresiones del grupo de bandidos cambiaron drásticamente. Se adentraron en el bosque y huyeron presas del pánico. Al ver esta escena, a Chen Liqin no le importa en absoluto no entrar al bosque. Llamó a las tropas a perseguir al bosque, solo queriendo capturar al líder del ejército de bandidos. Sin embargo, después de perseguir por un tiempo en el bosque, los soldados todavía estaban detrás y gradualmente se desplegaron en lugar de permanecer en un grupo. Chen Liqin se dio cuenta de que algo andaba mal. No, me temo que es una trampa. Los párpados de Chen Liqin temblaron. De repente se despertó de su neblina de codicia y estaba a punto de ordenar a todo el ejército que se reuniera y se retirara. Sin embargo, en ese momento, de repente surgieron gritos del bosque. Matar. Grandes grupos de bandidos sacaron la cabeza del suelo y los rodearon desde todas direcciones, tomando inmediatamente a los soldados por sorpresa. Jajaja, los funcionarios han sido emboscados. Chicos, síganme para matar. Fan Zeng salió del suelo y se rió sin parar. Sostuvo su bastón y cargó descaradamente contra la multitud de soldados. Cada vez que atacaba, podía derribar a algunos soldados enemigos. Después de 2 años de cultivar artes marciales profundas, sus artes marciales también habían mejorado mucho. Según el sistema de 100 puntos, probablemente había aumentado de 88 a aproximadamente 93. También había entrado en las filas de los mejores expertos. Chen Liqin se sorprendió y rápidamente se dio la vuelta con sus guardias. Después de una sangrienta batalla, finalmente rompió el cerco y huyó. No le resultó fácil salir corriendo del bosque. Solo quedaron entre 200 y 300 de las miles de personas que lo acompañaron, y el resto quedó atrapado en la emboscada. Capítulo 543. Cambio, tos. A Chen Liqin no le importa nada más. Corrió con los soldados restantes de regreso al paso para reagruparse con el ejército principal. En cuanto a los soldados que suponían custodiaban el paso, estaban todos desaparecidos. Oh no, hay un cambio en el pase. Nuestra retirada ha sido cortada. El rostro de Chen Liqin palideció. Antes de que pudiera reaccionar, de repente estallaron gritos a ambos lados de la carretera. Matar. Resultó que ya había bandidos de la fortaleza emboscados aquí. Su número excedió con creces a este grupo de soldados lisiados, y directamente avanzaron en tropel. Chen Liqin estaba furioso por haber sido humillado de esta manera. Sostuvo su lanza de hierro e hizo todo lo posible para matar a algunos lacayos, pero al final, todavía lo superaban en número y lo presionaron contra el suelo y lo ataron. El fuego en el paso ardió durante toda una noche, casi reduciendo este lugar a cenizas. Los cadáveres de los soldados estaban colocados en capas y pegados. La mayoría de ellos murieron quemados. La fuerza principal de los soldados que ocupaban el paso fue casi completamente destruida por el infierno.
Sin embargo, se trataba de una fortaleza militar y no había residencias alrededor, por lo que los aldeanos no estaban implicados. En ese momento, las tropas de bandidos escondidas en todas direcciones regresaron al paso para limpiar el campo de batalla. Del otro lado, los lacayos escoltaron al desalinado Chen Liqin a una tienda de campaña improvisada. Después de entrar a la tienda militar, Chen Liqin miró hacia arriba y vio que Fan Zong y los demás estaban presentes. Sus ojos inmediatamente se pusieron rojos. ¿Cómo no te das cuenta de que lo habían engañado? Fan Zong. Hijo de puta, entonces tu rendición fue fingida. Chen Liqin perdió la compostura y rugió enojado. Luchó con todas sus fuerzas. Si no fuera por el hecho de que estaba fuertemente atado, se habría apresurado y habría luchado por su vida. Fan Zong se burló cuando escuchó esto. En la guerra todo se vale. Tus trucos eran inferiores a los demás, entonces, ¿qué puedo decir? He estado en el Bosque Verde durante décadas, entonces, ¿cómo puedo confiar en ti para unirte a la corte imperial? ¿A quién más puedes culpar por caer en una trampa? El jefe Chen es similar a un ser celestial. Debo estar loco para querer unirme a la corte imperial. En ese momento, cuando recibió la persuasión de la corte imperial de rendirse, Fan Zong tenía un plan. Sin embargo, en la situación de guerra actual, la corte imperial estaba claramente en desventaja y fue golpeada hasta dejarlos sin aliento. Además, la fuerza de Chen Feng fue impactante. Era el epítome de un héroe incomparable y su prestigio resonaba en todo el mundo. Si traicionara a esta persona, no habría salida. Nota de TL. Se creía que celebrar el cumpleaños durante la vejez era un signo de longevidad, pero comer arsénico intenta lograr el efecto contrario. Aunque Fan Zong no tuvo mucho éxito en la fortaleza del Rey Dragón, no tenía la intención de cortar la muerte. También podría aprovechar esta oportunidad para hacer una contribución y mostrar su lealtad. Por lo tanto, hacía tiempo que sabía a quién elegir y qué hacer. Sin embargo, Fan Zong solo informó de la situación. El plan específico no fue formulado por él, ni lo pensó un patán como Fan Zeng. Después de que se informó el asunto, el tercer jefe, Duan Yunfen, vino a brindar apoyo en secreto. Duan Yunfen consideró aproximadamente la personalidad del general enemigo de acuerdo con la carta que Fan Zong le mostró y especialmente ideó un plan. Atrajo al enemigo a una trampa y atacó con fuego. Después de terminar la derrota, usamos este lugar como cebo para atraer a las tropas de la corte imperial. Mientras tanto, los bandidos se escondieron en el túnel y esperaron una oportunidad para cerrar la puerta y prender fuego al campamento para acabar con el enemigo. Hicieron todo lo posible para no dejar supervivientes. Duan Yunfen ni siquiera parpadeó cuando desarrolló un plan tan cruel para quemar hasta la muerte a decenas de miles de soldados. Al final, este plan tuvo éxito. El efecto fue obvio y menos del 10% de los soldados sobrevivieron. La amenaza de las tropas de la corte imperial en el camino ya se había resuelto en una batalla. Ya no había necesidad de preocuparse de que alguien pusiera en peligro la retaguardia de la fortaleza del Rey Dragón. En ese momento, Duan Yunfen se sentó en el asiento principal de la tienda militar y miró fríamente a Chen Liqin. Un general derrotado todavía se atreve a ser arrogante. Hombres, sáquenlo y decapítenlo. Su cabeza será colgada de la bandera. No es necesario dejar su cadáver intacto. Tan pronto como terminó de hablar, un guardia inmediatamente empujó a Chen Liqin. Pronto, un breve grito sonó afuera antes de ser cortado. Fan Zeng retractó la mirada y sonrojó. Hermano Duan, eres muy bueno tanto en artes marciales como en tácticas. Tu plan tuvo éxito. Deberías ser el principal contribuyente a esta batalla. Es solo un plan. No es nada. Duan Yunfen agitó la mano, sin querer atribuirse el mérito. Hizo una pausa por un momento antes de entrecerrar los ojos. Esta batalla ha sido ganada y hemos resuelto el peligro detrás de la fortaleza. En este momento, el jefe está deambulando afuera con sus tropas y acosando a las tropas imperiales, pero no podemos confiar solo en el jefe para apoyar la batalla. Hermano Fan, anoche capturaste vivos a miles de soldados. Tengo un plan. Elige un grupo de élites de la fortaleza y ponte la ropa de los soldados para engañar a los soldados y las fortalezas cercanas. Ese tipo de apellido Chen había provocado que la mayoría de las tropas principales en esta dirección fueran enterradas aquí. Es hora de que ampliemos nuestros logros. Los ojos de Fan Zeng se iluminaron, suena bien. Vamos a hacer eso.
el ejército de la corte imperial se dividió en varios grupos para atacar la fortaleza del Rey Dragón. Según el plan de Duan Yunfen, el ejército en una dirección sufrió grandes pérdidas y ya no pudo mantener su papel estratégico. Rápidamente se retiraron. Tan pronto como comenzó la batalla, la presión sobre la fortaleza del Rey Dragón disminuyó. La situación mejoró cada vez más y poco a poco fueron ganando terreno. Cuando Ma Zen recibió el informe de la batalla, estaba tan enojado que desenvainó su espada y cortó el informe en dos. Aunque era el comandante de los tres ejércitos, debido a que la eficiencia de la transmisión de información era limitada, la mayor parte del tiempo tenía que dependía de los comandantes de los otros ejércitos para actuar a su propia discreción. No podía microgestionar la línea del frente en ningún momento, aunque realmente quería hacerlo. Chen Liqin. Persona incompetente, subestimaste a tu enemigo y avanzaste, arruinando mi situación general. Ma Zen estaba furiosa. Yuan Yan frunció el ceño, mariscal, cálmese. Como ya está hecho, solo podemos pensar en una manera de salvar la situación. En este momento, solo estaban Ma Zen, Wang Ping y Yuan Yan, los tres mayores tomadores de decisiones en la tienda. Fue una reunión privada. Ma Zen exhaló y se calmó. Se sentó de nuevo y dijo con voz profunda. La situación es desventajosa para nosotros. La fortaleza del Rey Dragón se ha resuelto por un lado y es difícil sellarla nuevamente. Mientras tanto, ese villano Chen Fen está atacando afuera sin parar, y el ejército de nuestra corte imperial ya se encuentra en un estado terrible. Si queremos prolongar este invierno, probablemente tendremos que pagar una cantidad trágica de víctimas y los efectos también serán limitados. Mariscal, quiere decir, sondeó Yuan Yan. Un brillo frío brilló en los ojos de Ma Zen. Continuar la batalla solo aumentará las bajas. Las posibilidades de ganar son bastante escasas. Aunque habrá muchos beneficios privados si nos demoramos, no es fácil para nosotros informar a la corte imperial si hay demasiadas bajas, dado que esta batalla no se puede ganar, ¿por qué no preservamos nuestra fuerza para la corte imperial? Todavía era un poco diferente de Pan Hong en este sentido. Como descendiente del duque de Yi, si el país fuera inestable, su familia sufriría aún más, por lo que era inevitable que considerara ideas más extremas. Con eso, Ma Zen se volvió para mirar a Wang Ping y dijo fríamente. Dado que nos estamos retirando, naturalmente no podemos regresar con las manos vacías. Tenemos que darle a Chen Fen un gran regalo. El plan de genocidio que mencionamos entonces será implementado por su lado. Si tenemos éxito, incluso si Chen Fen gana esta batalla, no podrá tomar un respiro durante algunos años. Esto significa que indirectamente frenará los pasos de este grupo de bandidos y le dará a la corte imperial algunos años de respiro. Seguirá siendo un gran mérito después de regresar a la capital. Al escuchar esto, Yuan Yan no pudo soportarlo. Pero parecía que el mariscal había tomado una decisión. Al final, todavía tuvo que usar el método de inundar el lago para convertir todo Huyang en un estado pantanoso de 1000 millas. Una vez que se utilizó este plan, equivalía a tratar a todo Huyang como un peón abandonado. Básicamente estaban ignorando a los plebeyos, con el único objetivo de querer herir gravemente a Chen Fen y a los forajidos. Sin embargo, mirando a otro punto, si los rebeldes querían derrocar al gran imperio Xia, eran enemigos mortales. No fue un problema para la corte imperial contraatacar y hacer todo lo que pudo. Mientras el resultado final fuera efectivo, era aceptable que el emperador y toda la corte pagaran ese precio para proteger la estabilidad del país. Después de todo, si perdía su imperio, ¿de qué servían los seres vivos? Yuan Yan suspiró para ese mismo. Aunque todavía tenía algo de conciencia, como noble con intereses creados, naturalmente no se opondría a esta decisión. Él se movió lentamente con la cabeza en señal de acuerdo tácito. Capítulo 544. Presa rota, 1. Durante el siguiente período de tiempo, el ejército de la corte imperial y la fortaleza del Rey Dragón todavía estaban atrapados en un punto muerto. En el campamento principal, Lin Fengxi escuchó la reunión militar como de costumbre todos los días. Sin embargo, Ma Zen solo mencionó que no se moverían y no explicó el motivo. Sin embargo, los agentes que participaron en la reunión descubrieron algo inusual. Wang Ping, que también era un general de alto rango, había desaparecido durante muchos días.
Cuando alguien preguntó sobre esto, Ma Zhen dijo que Wang Ping había recibido una orden militar y había traído a sus tropas para recibir un lote de suministros importantes de la corte imperial para evitar que fueran interceptados por bandidos. Todos lo creyeron y no preguntaron más. En su estado de colocación, Lin Fengzi solo escribió fielmente la información y la pasó en secreto a la fortaleza del Rey Dragón. No tomó la iniciativa de preguntar más. En realidad, se trataba de información falsa. Ma Zhen lo había usado como excusa para tratar con todos y ocultar los movimientos de Wang Ping. De hecho, en este momento, Wang Ping ya había recibido sus órdenes y se fue silenciosamente con sus tropas. Se dirigió a la parte superior del río Huyan y comenzó a implementar el plan. Esta misión era muy importante y no podía permitir ningún error. Para ocultar sus huellas, Wang Ping no trajo una gran cantidad de tropas. Debido a la implementación de las 5 estrategias para acabar con los bandidos, el ejército oficial se centró en controlar a muchos civiles dispersos en el campo, lo que provocó que disminuyera el número de espías dispersos en el desierto. Esto hizo que la operación secreta de Wang Ping fuera bastante conveniente. Para evitar que se filtre la noticia, los soldados del equipo de Wang Ping no conocían los detalles de la misión y pensaron que iban a luchar de manera indirecta. El grupo avanzó con cuidado y se demoró un rato antes de llegar finalmente a su destino. Huyan, Boca de Dingbo. Este era un dique que se había construido hace muchos años. Su historia se remonta a antes de que se estableciera la Gran Xia. Había muchos ríos en Huyan y el más grande se llamaba Río Sha. Corría de oeste a este y conectaba con las llanuras centrales. El dique de Dingbo estaba situado en una de las orillas del río Sha y siempre había estado controlado por el gobierno. De vez en cuando sería reparado. Sin embargo, el río Sha estuvo inundado durante todo el año y el efecto de prevención de inundaciones del dique ya no pudo mantenerse. Por lo tanto, en los últimos años, Huyan se había visto afectado por desastres hídricos. Sin embargo, aún así, este seguía siendo un dique importante. Aunque no pudo prevenir desastres hídricos, al menos podría controlarse hasta cierto punto y no causar una inundación completa. Wang Ping llegó con sus tropas y pidió a los soldados que estuvieran a la espera por el momento. Miró el río creciente y sus ojos parpadearon. El diputado general que estaba al lado preguntó cuidadosamente: «General, ¿por qué estamos aquí?» «El mariscal nos ha ordenado cavar el dique en Dingbo Mout y ahogar a los bandidos». El tono de Wang Ping era indiferente. Antes de que pudiera terminar, Wang Ping se volvió para mirarlo con ojos fríos. Al ver esto, Wang Ping retractó la mirada y dijo fríamente: «Transmite mis órdenes, derriba el dique». El diputado general estaba indefenso y rápidamente transmitió la orden. Solo entonces el ejército supo el objetivo de este viaje. Todos los soldados quedaron incrédulos. Los superiores fueron en realidad tan despiadados. Tan siniestro asunto de dejar quemando todos los puentes inmediatamente encontró resistencia por parte de muchos soldados. Sin embargo, desobedecer una orden militar era un enorme tabú y sería castigado por la ley militar. Los soldados no se atrevieron a desobedecer y solo pudieron hacer, impotentes, lo que les dijeron y comenzar a abrir el dique. Sin embargo, no mucho después, algunos aldeanos aparecieron repentinamente cerca. Corrieron apresuradamente y gritaron ansiosamente: «Generales, no pueden excavar este dique». Cuando los soldados que trabajaban escucharon el sonido, se dieron vuelta sorprendidos. Estos aldeanos que habían aparecido de repente vestían ropas andrajosas. Tenían la piel oscura y las manos callosas. Era obvio que eran agricultores que habían trabajado todo el año. Los guardias alrededor inmediatamente se adelantaron para contener a los ansiosos aldeanos. Wang Ping entrecerró los ojos y consiguió que alguien se los acercara. Después de ser llevados a la tienda militar, los agricultores se sintieron incómodos y se inclinaron de manera incongruente. «¿Quién eres? Dime tu nombre». Wang Ping comenzó a cuestionar. No mucho después, descubrió los antecedentes de estas personas. Resultó que cerca había un pequeño asentamiento de más de 20 familias. Su ubicación era relativamente remota y escondida. Estos agricultores eran del pueblo. Cuando salieron, se toparon con este grupo de soldados y al principio no tenían intención de mostrarse. Sin embargo, cuando vieron las acciones de los funcionarios, no pudieron quedarse quietos más. No les importaba nada y querían salir corriendo para disuadirlos.
General, no podemos excavar este dique. Si este lugar se derrumba, definitivamente habrá una inundación. Así es. Si esta área desaparece, todo dentro de 1000 millas sufrirá. Wang Ping no hizo comentarios y pidió a sus guardias que derribaran a los agricultores. Luego, se volvió hacia el diputado general y le dijo con calma. Dejemos que estos paletos lideren el camino y envíen unos cientos de tropas para seguirlos. Captura a todos los aldeanos y úsalos como coolies para ayudarnos a cavar en la orilla del río. Además, nuestras acciones deben mantenerse en secreto. No podemos dejar a nadie vivo para filtrar la noticia. Una vez hecho esto, los ejecutaremos a todos. Entiendo. El general adjunto guardó silencio durante 2 segundos antes de aceptar la orden militar. Salió de la tienda militar con una expresión de enojo, pero al final, se convirtió en una expresión de impotencia cuando ordenó a sus hombres que trajeran al resto de regreso y los capturaran. Los soldados no tardaron mucho en capturar a los civiles de la aldea cercana y convertirlos en coolies. Para sobrevivir, estos aldeanos solo podían hacer lo que les decían. A medida que el dique se fue rompiendo paso a paso, el agua aumentó gradualmente y el rugiente agua del río rápidamente hizo que el resto de la presa estallara. En ese momento ya no había necesidad de mano de obra. Si se derramara una gran cantidad de agua del río, definitivamente continuaría expandiéndose. Al final, si querían detenerlo, solo podían usar vidas humanas para llenarlo. Solo entonces Wang Ping impidió que las tropas trabajaran. Mató a todos los civiles capturados y arrojó sus cadáveres al río. El cadáver que murió con los agravios restantes flotó en el río y fluyó hacia abajo. Wang Ping no volvió a mirar e inmediatamente se retiró con sus tropas. Solo el agua del río enojado quedó corriendo sin parar, atravesando la orilla del río. Cada vez más se filtraba y fluía cada vez más lejos. En algún lugar del bosque de Huyang, Zhou Jing y un grupo de soldados estaban descansando aquí. Solo había alrededor de 1000 de ellos. No había estado custodiando la fortaleza estos últimos días. Él personalmente había guiado a sus tropas para usar el estilo de lucha de un bandido, acosando a los oficiales hasta que sintieron ganas de morir. Debido a que dependía principalmente de su propia fuerza para atacar al enemigo, no trajo demasiadas tropas. Solo estaban allí para actuar como un apoyo necesario. Solo con menos gente sería ágil. Durante este período de tiempo, atacaron repetidamente y obtuvieron ricos resultados. Habían destruido muchos campamentos oficiales y un gran número de soldados se habían retirado. Si esto continúa, el ejército de la corte imperial tarde o temprano será incapaz de resistir la presión y retirarse. La situación ahora está a nuestro favor. Me pregunto cuánto tiempo podrá durar el enemigo. Hablando de eso, los oficiales parecen estar agotados. ¿Realmente van a renunciar a la expedición? Pensó Zhou Jing para sí mismo mientras mordía la cecina. En ese momento, el lacayo que estaba explorando los alrededores de repente entró corriendo. Infame. Jefe, 2 aldeanos han venido especialmente a verlo. Dicen que tienen un informe urgente. Tráelos. Zhou Jing volvió a sus sentidos, no sorprendido por la repentina solicitud. Durante este período de tiempo, había estado corriendo por el área de Huyang y no ocultó sus huellas. Aunque no tenía una ubicación fija, ocasionalmente había aldeanos que no estaban controlados por el gobierno que se topaban con él y venían en busca de audiencia. Pronto, trajeron a 2 aldeanos agotados por el viaje. Al ver a Zhou Jing sentado allí, los 2 inmediatamente se inclinaron y dijeron con ansiedad. Jefe Chen, ha sucedido algo malo. La inundación ha vuelto a estallar. Zhou Jing quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Una inundación? No debería ser la temporada de inundaciones todavía, ¿verdad? Es absolutamente cierto. Nuestro pueblo se ha inundado. Los 2 aldeanos hablaron con confianza, con sus rostros llenos de ansiedad. ¿Podría ser que algo pasó río arriba? ¿Es un dique fluvial que lleva mucho tiempo en mal estado y ahora hay una brecha? Zhou Jing frunció el ceño. ¿Fue esto un accidente o algo provocado por el hombre? ¿Será que los soldados imperiales querían atacar con agua y ahogar a todas las tropas? Sin embargo, por el momento, ambos bandos no parecían haber iniciado ninguna batalla decisiva en los tramos superiores. Además, Bill no proporcionó información sobre transferencias militares.
Al principio no pensó en otra dirección, como la ortodoxia del mundo, la corte imperial podría en realidad ser tan resuelta y renunciar al territorio de una provincia bajo su jurisdicción para inundar directamente toda el área. Esto cambió totalmente el resultado final que tenía de ellos. Aunque también era muy siniestro implicar a los plebeyos, el ejército oficial al menos tenía un nombre para ellos. Todos fueron clasificados como criminales subordinados que se confabularon con el enemigo y se rebelaron. En cuanto a acabar el dique e inundar Uyan, no tenían reputación que salvar. No preocuparse por la supervivencia de la gente aquí mostraba una gran falta de virtud y todas las generaciones futuras serían maldecidas. Muy bien, echemos un vistazo primero. Si es fácil, conseguiré la fortaleza y enviaré a alguien para que se ocupe de ello. Zhou Jing inmediatamente tomó la decisión. Las inundaciones fueron la principal fuente de desastre en Uyan. Dado que trataba este lugar como su base, sin importar si fue un accidente o una obra del hombre, tenía que lidiar con ello. Además, esta no era la primera vez que sucedía algo así. En los últimos 2 años, cuando el gobierno no estaba haciendo nada, la fortaleza del Rey Dragón ocasionalmente reparaba las inundaciones y salvaba a la gente. Ya estaban acostumbrados. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Los 2 aldeanos se mostraron inmediatamente agradecidos y le agradecieron repetidamente. En ese momento, uno de ellos parecía haber pensado en algo. Por cierto, en el camino hacia aquí, descubrimos huellas de pies y pezuñas dejadas por un gran grupo de personas que pasaban por la bifurcación sureste. Me pregunto si son de la fortaleza del jefe. ¿Sureste? No creo que hayamos caminado por ese camino. Un líder a su lado lo interrumpió confundido. Al escuchar esto, los ojos de Zhou Jing brillaron. Como no estaban de su lado, este equipo desconocido probablemente era de la corte imperial. Para que él apareciera repentinamente cerca, lo más probable es que tuvieran motivos ocultos. Pongámonos al día con este grupo de personas y capturémoslos para interrogarlos. Zhou Jing no dudó e inmediatamente tomó una decisión. Llamó a los muchachos para que se pusieran en marcha. Capítulo 545. Reconocimiento y pelea, 1. Los soldados avanzaron por el camino y marcharon en silencio. Ahora, ya cabe el dique de la boca de Jingbo y provocó una inundación. La inundación pronto arrasará el territorio de Uyan. Cuanto más duro, más amplio será el desastre. He desenterrado los cimientos de los bandidos. Esta expedición parece haber sido una derrota, pero en realidad es una victoria. Cuando regrese a la corte imperial, me pregunto si podré obtener más recompensas por mi contribución. Sabía que esto atraería críticas de la corte, pero como general que dirigía las tropas, solo le importaba cómo ganar la guerra. Haría cualquier cosa para lograrlo. En opinión de Wang Ping, poder herir gravemente al enemigo era mejor que agotar una gran cantidad de mano de obra y recursos para regresar con las manos vacías. Eso haría que el emperador estuviera aún más insatisfecho. Lo hecho está. Mientras les advierta a estos soldados que cuiden sus bocas cuando regresen al ejército, estarán bien. Wang Ping miró a los soldados y sacudió la cabeza en silencio. El motivo principal del silencio y el secreto era no ser interrumpidos antes de completar la misión. Ahora que había logrado su objetivo, incluso si los bandidos lo supieran, sería difícil llenar el vacío. Por lo tanto, no le importaba demasiado si se filtraba o no. En cuanto a silenciar a sus soldados, era fácil provocar un motín, por lo que no era apropiado hacerlo. Es una lástima esta oportunidad de liderar las tropas. El actual emperador es tacaño y no está dispuesto a invertir en gastos militares. No le resultó fácil llevar las tropas a la guerra. Si pudiera retrasarlo 1 o 2 años, habríamos ganado mucho. Es una pena que no tengamos más remedio que terminar la guerra antes de tiempo. Wang Ping sintió en secreto que era una oportunidad desperdiciada. Sin embargo, en ese momento, una figura corpulenta apareció de repente frente a él. Se paró en medio del camino, bloqueando el camino. Su apariencia y características eran extremadamente claras. Villano Chen. Las pupilas de Wang Ping se contrajeron y su expresión cambió. Rápidamente detuvo su caballo. Los soldados también se asustaron mucho al verlo. Sostuvieron sus armas con fuerza mientras todo tipo de rumores sobre Chen Feng pasaban por sus mentes y sus cuerpos no pudieron evitar temblar. Este camino tiene prohibida la entrada. Zhou Jing se cruzó de brazos y habló con frialdad.
Sus piernas eran más fuertes que otras, por lo que corrió directamente al frente y apareció ante el grupo de soldados para bloquear su camino. Zhou Jing miró fijamente a los soldados. Cuando vio la aparición de Wang Ping, se detuvo por un segundo. ¿Por qué este general de alto rango apareció de repente cerca? Probablemente estaba tramando algo. Mientras pensaba, Wang Ping no dudó. Inmediatamente sacó su espada y gritó. Escapa rápidamente. Sin embargo, en este momento, muchas figuras aparecieron detrás de ellos. Fueron los soldados del Rey Dragón quienes se apresuraron a bloquear su ruta de escape durante su enfrentamiento con Chen Feng. Vaya. Zhou Jing arrojó una gran lanza que atravesó los cuerpos de los soldados a lo largo del camino, apuñalando profundamente en su formación y asustando tanto a los soldados circundantes que cayeron al suelo. Dejen sus armas. Aquellos que se rindan no serán asesinados. El grito de Zhou Jing explotó, pero en los oídos de los soldados, era como el sonido del cielo. Sin dudarlo, los soldados arrojaron sus armas con decisión y se rindieron en el suelo. No les importaban en absoluto las órdenes de Wang Ping. Incluso una parte de los oficiales hizo lo mismo. En realidad, fue porque Chen Feng había dejado una impresión demasiado profunda en los soldados durante este período de tiempo. Era infame y los soldados presentes también eran humanos. Nadie quería ser destrozado sin ningún motivo, incluso en el campamento donde estaban estacionadas miles de personas, Chen Feng había entrado así y luchado. Ninguno de los presentes pensó que podrían igualarlo con sus números. Si uno violaba la ley militar, moriría, pero si resistía, moriría aún más miserablemente. También podrían intentar tener la oportunidad de vivir. Con solo su reputación feroz, dejó directamente que este grupo de soldados escapara del control de Wang Ping. Se pudo ver que las acciones de Zhou Jing durante este período de tiempo habían sido bastante efectivas. Cada vez que algún soldado se enfrentaba a él, básicamente perdía su espíritu de lucha. Arre. Vamos. Al ver esto, Wang Ping supo que no había nada que pudiera hacer, pero no quería sentarse y esperar la muerte. Sin embargo, Zhou Jing no tenía la intención de dejarlo irse. Su figura brilló y se movió incluso más rápido que un caballo al galope. En unos pocos movimientos, lo alcanzó. Simplemente hizo una simple postura de montaña inclinada y envió a Wang Ping y su caballo a volar. ¡Bam! Wang Ping se cayó del caballo y el caballo caído presionó sus piernas. Inmediatamente dejó escapar un grito doloroso. Se acabó, se acabó. Wang Ping sudaba profusamente por el dolor y su corazón se hundió en la desesperación. Había cavado un río y roto el dique para inundar todo Huyan. Ahora que había caído en manos de su enemigo, ¿no sería torturado? No podía caer en manos de los bandidos. Apretó los dientes y giró su espada hacia adentro, queriendo suicidarse. Sin embargo, esto no sucedió. Justo cuando levantó su espada, Zhou Jing la pateó casualmente. ¿Quieres cortarte el cuello? Debe haber algo sospechoso en esta intensa reacción. Zhou Jing frunció el ceño ante las acciones de Wang Ping. Empujó al caballo y sacó a Wang Ping. Luego rompió directamente los huesos y rompió los tendones de las extremidades de la otra parte para evitar problemas imprevistos. ¿Cuál es tu motivo para traer tropas? Zhou Jing le preguntó a Wang Ping con voz profunda. El rostro de Wang Ping estaba pálido, pero permaneció en silencio. Si no respondes, alguien más lo hará. A Zhou Jing no le importó. Hizo que sus lacayos que lo habían alcanzado controlaran a los soldados rendidos y los interrogaran. No pasó mucho tiempo para que todos obtuvieran información de este grupo de soldados. Todos se enfurecieron cuando se enteraron del dique roto. Jefe. Este grupo de soldados corrió en secreto hasta la desembocadura del río Dingbo y derribó el dique allí. Estos hijos de puta realmente quieren provocar una inundación y ahogar a Huyan. La corte imperial no se atreve a luchar contra nosotros de manera justa y, de hecho, utilizó un plan tan cruel y siniestro. Realmente merecen morir. Muchos de los forajidos maldecían sin parar. La mayoría de ellos eran lugareños de Huyan. Cuando oyeron que los soldados querían dañar su ciudad natal, se pusieron furiosos. Deseaban poder sacar sus espadas y matar a este grupo de soldados rendidos, asustándolos tanto que todos se encogieron de miedo. El rostro de Zhou Jing también se oscureció. Le dio una bofetada a Wang Ping, enviándolo a volar mientras gritaba. Muy bien, parece que hemos sobreestimado sus resultados.
Si no secuestramos a sus familias y exterminamos sus líneas de sangre en el futuro, parecerá que somos demasiado benévolos. La cabeza de Wang Ping cayó y la sangre fluyó por su boca y nariz. Estaba mareado por la bofetada y ni siquiera podía reunir la energía para refutar. Zhou Jing lo arrojó en manos de los lacayos y dijo con voz profunda: cuida de este tipo y tráelo de regreso a la fortaleza. No dejes que muera a mitad de camino. Sería dejar escapar a este perro con demasiada facilidad. No hubo noticias de Bill, por lo que debería ser una operación secreta. Esta vez, las acciones del tribunal definitivamente causarían un gran revuelo en el mundo. Tenía un montón de testigos en sus manos, para poder hacerlo público y destruir por completo la legalidad del gobierno de la corte imperial en Huyan. Sin embargo, antes de eso, tuvo que solucionar la inundación provocada por los soldados. Si permitieran que la inundación se extendiera, no solo la gente se ahogaría, sino que también las tierras de cultivo quedarían sumergidas y la producción agrícola destruida. Habría un sinfín de problemas que seguirían. La estructura básica de Huyan también resultaría gravemente dañada. Este era el resultado que quería la corte imperial y, naturalmente, era algo que la fortaleza no podía aceptar. Zhou Jing rápidamente dividió las tropas en dos grupos. Un grupo escoltó a Wang Ping y a los soldados rendidos de regreso a la fortaleza, informándole de la situación y pidiendo ayuda. El otro grupo lo siguió y se dirigió directamente hacia Dingbo Mout. Si bien Zhou Jing decidió dar la vuelta y viajar, la inundación ya se había extendido a muchas áreas y aún se estaba expandiendo aún más. Además, parecía como si los cielos no estuvieran de su lado esta vez. Los días anteriores estuvieron llenos de fuertes lluvias, lo que provocó que el agua del río se desbordara más y la inundación fuera peor de lo habitual. A medida que se extendió la inundación, la noticia del desastre del agua se extendió rápidamente por toda el área de Huyan, provocando inevitablemente el pánico entre la población local. Ni siquiera les podría importar menos la guerra. Los soldados imperiales también descubrieron la inundación y rápidamente enviaron el informe al campamento principal. En la tienda militar central. Jajaja, los cielos realmente nos están ayudando. Nuestro ejército está en un punto muerto con los bandidos, pero en este momento ha estallado una inundación. Definitivamente alterará la formación de los bandidos. Como era de esperar, los cielos están bendiciendo la línea ortodoxa de nuestra gran Chía. Estos rebeldes no cuentan con el apoyo de los cielos en absoluto. Este es el significado de que la injusticia experimentará su propia desaparición. Los oficiales y soldados estaban muy contentos. Pensaron que esta inundación era un desastre natural y se regocijaron ante la desgracia de los bandidos. He dicho durante mucho tiempo que un traidor como Chen Feng definitivamente sufrirá la ira de los cielos. La expresión de Ma Zhen no cambió mientras hablaba solemnemente. No hizo público su plan por el momento y planeaba atribuirse el mérito una vez que se calmara el polvo. Por lo tanto, los soldados no sabían que provocar la inundación era el plan del comandante. Sin embargo, aunque era un secreto por el momento, Ma Zhen todavía estaba un poco engreída. Sin embargo, en este momento, Lin Fengzi, que estaba escuchando en la tienda, de repente se levantó y caminó hacia el centro. Bajo las miradas perplejas de todos, habló lentamente. General Ma, tengo algo que informar. Por favor habla, perfeccionado. Ma Zhen frunció el ceño y reprimió su molestia. Lin Fengzi agitó su batidor de cola de caballo y dijo lentamente. La inundación causará una calamidad sin fin y afectará a innumerables vidas. Este taoísta se ha dedicado a perfeccionar su cultivo y no puede ignorarlo. Por lo tanto, este taoísta tiene que ir a lidiar con el desastre del agua y hacer todo lo posible para salvar a la gente. Espero que el general Ma pueda entenderlo. Tan pronto como terminó de hablar, las expresiones de los soldados cambiaron. La expresión de Ma Zhen se oscureció instantáneamente cuando dijo fríamente. Perfeccionado, ¿sabes qué es esto? La inundación puede herir gravemente a los bandidos, pero debes enfrentar la inundación y ayudar a los bandidos a sobrevivir a esta calamidad. Si la noticia llega a la capital, ¿qué pensará su majestad de esto? El tono de Lin Fengzi no cambió. Este pobre taoísta tiene la conciencia tranquila. Independientemente de si el general Ma está de acuerdo o no, tengo que irme. Dicho esto, se dio vuelta para salir de la tienda. Lin Fengzi. No seas desagradecido. Ma Zhen golpeó la mesa. Ya no podía soportar el comportamiento de Lin Fengzi.
Has desobedecido repetidamente mis órdenes y has perdido oportunidades una y otra vez. Está bien, pero ahora incluso quieres ayudar a los bandidos. ¿Eres amigo o enemigo? No creas que solo porque el emperador te favorece puedes hacer lo que quieras. Hoy, si te atreves a salir del campamento y arruinar mi situación de batalla, definitivamente te acusaré. La pérdida de esta batalla será toda tu culpa. Lin Fengzi lo ignoró y salió de la tienda principal sin detenerse. Montó el viento y rápidamente se fue. Los soldados retractaron la mirada y miraron al furioso Ma Zhen. Todos sabiamente permanecieron en silencio en este momento. No esperaban que su comandante y el maestro perfeccionado caminante del viento se pelearan en público. El pecho de Ma Zhen se agitó. Después de un rato, reprimió su ira y gruñó. Todos habéis oído lo que dijo Lin Fengzi. Si se detiene la inundación, el villano Chen puede recuperarse y dañar el país nuevamente en el futuro. Todo será por lo que Lin Fengzi hizo hoy. Ya hice lo mejor que pude, pero él no escucha mis consejos. No puedo detenerlo. Los soldados dudaron, sabiendo que él quería que testificaran. Mariscal, no te preocupes. Lo vimos con nuestros propios ojos. Lin Fengzi ignoró al país y ayudó a un grupo de traidores. No importa lo que diga, es un acto desleal e injusto. Yuan Nian expresó inmediatamente su postura. Todos se miraron y solo pudieron expresar su postura. Ma Zhen ascendió y no insistió más en esto. Se dirigió fríamente a la multitud. Eso es bueno. Esto salvará al canciller de acusarme por liderar las tropas. Dado que Lin Fengzi ha ayudado a los rebeldes, no tenemos que preocuparnos si vive o muere, informe a todo el ejército que se retira. Entendemos. Las expresiones de todos se volvieron frías cuando estuvieron de acuerdo. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 546. Resolviendo la crisis. Refuerzos, 1. Huyan, Boca de Dingbo. No muy lejos, la parte rota del dique se había expandido innumerables veces. El agua turbia del río envuelta en arena y barro se precipitó a lo largo de la brecha, emitiendo un sonido retumbante como el rugido de un dragón amarillo. Además, en este momento, las fuertes lluvias caían continuamente, aumentando constantemente el impulso y el nivel del agua del río Sha, y la inundación no mostraba signos de disminución. Ahí ya, esta inundación es demasiado grave. ¿Qué debemos hacer? Jefe, ¿por qué no nos retiramos? ¿Cómo podemos resolver una inundación tan grande? Así es, y todavía está lloviendo mucho. ¿Por qué no esperamos a que baje la inundación antes de venir y bloquear la salida? De todos modos ya nos hemos visto afectados, así que no importa si tarda unos días. No hay necesidad de correr este riesgo. Muchos de los bandidos miraron la aterradora escena frente a ellos y no pudieron evitar sentir un escalofrío en sus corazones. Todos querían retirarse y trataron de persuadir amargamente a Chen Feng. Aunque siguieron las órdenes de Zhou Jing y se acercaron juntos, realmente no sabían qué podían hacer cuando vieron la escena frente a ellos. Si se les pidiera que lucharan contra el enemigo, tomarían sus sables y los matarían sin decirle una palabra más. Sin embargo, contra el poder del mundo, sus cuerpos mortales eran como brazos de mantis bloqueando un carro. No importa cuántas personas se subieran, la inundación los arrastraría instantáneamente y los enterraría en las olas. No querrían morir en vano. Deja de discutir. Déjame pensar. Zhou Jing interrumpió a todos y observó el dique. No pudo evitar tener dolor de cabeza. Solo sabía un poco sobre la conservación del agua. Sabía aproximadamente que la mejor solución era bloquear el dique y volver a llenarlo. De hecho, era más seguro esperar a que el agua se calmara antes de sellarla. Sin embargo, para entonces, los que deberían haberse inundado ya se habrían ahogado. Las pérdidas eran enormes. Zhou Jing apretó los dientes y se dio la vuelta para ordenar. Reúna algunos árboles, tierra, rocas y otros materiales cercanos. Cuantos más, mejor. Primero iré a la boca para ver si puedo detener la corriente. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. Rápidamente agarraron a Zhou Jing con expresiones ansiosas. Jefe, no puede hacer esto. Sabemos que las artes marciales del jefe son magníficas, pero esta inundación es feroz y está lejos de lo que se puede comparar con una formación militar. ¿Cómo pueden resistirlo las artes marciales puras? Si algo le sucede al jefe, no podremos eximirnos de la culpa incluso si morimos 100 veces.
Zhou Jing se lo sacudió con impaciencia y gritó. Deja de ser indeciso. No moriré. Date prisa y reúne los materiales. Zhou Jing cayó como un meteoro al agua con un boom. Inmediatamente sintió una fuerza creciente viniendo hacia él. Zhou Jing tuvo que forzar su ki interior y hacer circular su aura del camino marcial con toda su fuerza. Era como si hubiera caído con 1000 kilogramos atados a él. Sus piernas se separaron y de repente se clavó en el lecho del río, hasta el muslo. Postura calmante del mar. Zhou Jing dejó escapar un grito ahogado e hizo circular la técnica de postura de la secta ballena marina. Todos los músculos y huesos de su cuerpo se sintieron como si estuvieran a punto de torcerse hasta el punto de romperse, pero se aferró a su fuerza interna y se hundió. Su centro de gravedad bajó, convirtiéndose en un clavo humano que se clavó en el lecho del río para evitar ser arrastrado. Vaya. 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 El aura del camino marcial de color rojo oscuro que estaba completamente activada se emitió desde su cuerpo y ardió ferozmente bajo el agua, agitando círculos de vórtices a su alrededor. Sin embargo, nadie pudo verlo en la inundación. Zhou Jing colocó sus puños por la cintura y las piernas profundamente en la arena en el fondo del río. Asumió una postura y finalmente estabilizó su cuerpo. Sin embargo, al momento siguiente, sufrió una resistencia aún más fuerte. La inundación no se detuvo en absoluto, lo que provocó que lentamente lo empujaran hacia atrás. Sus piernas cavaron 2 trincheras en la arena. Era como si innumerables puños golpeaban su cara sin dejar espacios. Al mismo tiempo, el agua circundante era como una mano omnipresente. La fuerza era caótica y poderosa, empujando o tirando, desgarrando y destruyendo constantemente su equilibrio. Las venas aparecieron en la frente de Zhou Jing y su rostro se puso rojo. Contra el agua que se agitaba, de repente golpeó hacia adelante con los puños en la cintura. El aura del camino marcial de color rojo oscuro fluyó rápidamente a lo largo de los músculos y meridianos de sus brazos y escupió de sus palmas. Zumbido. En el momento siguiente, 2 paredes de aire invisibles cientos de veces más grandes que las palmas de las manos fueron repentinamente expulsadas. Secta Diamante Vajra, impresión de palma prágina. La poderosa fuerza de la palma chocó con las aguas de la inundación. ¡Jon! Fue como si una mina submarina hubiera explotado y una enorme columna de agua se elevara hacia el cielo. Bajo la feroz colisión, los picos de la inundación parecían haber sido detenidos por un momento. ¿Qué clase de poder divino es este? Cuando los lacayos en la orilla vieron esta escena, se quedaron boquiabiertos de incredulidad. Sin embargo, antes de que pudiera gritar de sorpresa, al momento siguiente, una nueva ola de vino desde atrás. La energía cinética acumulada cuando se detuvo la inundación estalló con mayor fuerza y de repente cayó. Zhou Jing salió del agua y cayó no muy lejos de la orilla, rodando en el barro. Todo su cuerpo estaba mojado y cubierto de barro y pasto, en un estado lamentable. Todos se sorprendieron y se apresuraron a apoyarlo, temiendo que le pasara algo al jefe. Estoy bien. Zhou Jing agitó la mano en señal de rechazo y apretó los dientes mientras se levantaba. Sentía como si estuviera viendo estrellas y le zumbaban los oídos. Jadeó 2 veces para ajustar su respiración antes de maldecir. Maldita sea, realmente no puedo detenerlo en absoluto. No se suponía que este fuera el caso. Las comisuras de la boca de todos se torcieron mientras rugían en sus corazones. Cuando la gente corriente vio esta escena, ¿cómo podría necesitar intentar comprender que no funcionaría? Era obvio de un vistazo que no podía resistir esta fuerza de la naturaleza. Capítulo 547. Resolviendo la crisis. Refuerzos, 2. Solo su jefe fue tan imprudente como para tener el coraje de bloquear la inundación. Si se tratara de una persona común, habría sido arrastrada y arrastrada hasta la muerte durante mucho tiempo. El cuarto apóstol, Chen Feng, era feroz, pero aún existía dentro del alcance de la fuerza humana. También era un artista marcial que no tenía muchos métodos mágicos. Realmente no había llegado al reino donde su cuerpo carnal pudiera soportar la presión del río. Solo el corto período de tiempo en el que estalló con todas sus fuerzas en ese momento había consumido mucha energía. Si no fuera por el hecho de que al final saltó, el aura del camino marcial se habría agotado en unos segundos y habría sido arrastrado. Después de todo, su atributo de energía aún no estaba en un nivel muy alto. Además, cuando desató toda su fuerza, el consumo superó con creces su fuerza de combate habitual.
La diferencia de velocidad era como la diferencia entre un grifo y una bomba de alta potencia. Debido a que la explosión fue demasiado intensa, Zhou Jing no pudo evitar sentir un leve dolor en su cuerpo. Sentía los músculos doloridos y débiles, y sus meridianos estaban ligeramente dañados. La mayoría de los movimientos que estoy usando ahora son artes marciales de este mundo. Aunque también puedo hacer circular el aura del camino marcial, no es compatible después de todo. Si quiero maximizar el poder del aura del camino marcial, todavía necesito las técnicas de batalla del camino marcial avanzadas del mundo principal. Zhou Jing se sintió impotente cuando este pensamiento pasó por su mente. La Super Academy le dio demasiada importancia a ir paso a paso. Cada nivel de Super Knowledge requería que uno pasara a la prueba de requisitos previos antes de poder impartirlo. Si tan solo practicaran el método educativo de alimentación forzada, entonces Zhou Jing habría llenado toda su mente de eso. Zhou Jing respiró hondo y reprimió sus pensamientos que lo distraían, antes de llamar a todos para que reunieran los materiales. Luego, cargó todo tipo de tierra, rocas y plantas y entró en el agua a ambos lados del hoyo para llenar el dique, haciendo todo lo posible para reducir la velocidad de expansión del hoyo. Mientras no enfrentara la inundación, con su físico aún podría mantenerse en pie. Su eficiencia para llenar el dique superó con creces a la de los soldados que estaban a su lado. Si alguien fuera arrastrado por el agua, Zhou Jing también podría salvarlo rápidamente. Él tendría la mayor responsabilidad. El grupo entró en la cabeza y se puso a trabajar. Aunque sabían que era una gota en el mar, cuando vieron a Zhou Jing tomando la iniciativa, todos apretaron los dientes para salvar el dique. Aunque estaban tan cansados que les dolía el cuerpo, no se quejaron. Después de mucho tiempo, el sonido del agua de repente sonó no muy lejos, como si un gran grupo de personas estuviera entrando. Zhou Jing y los demás miraron hacia arriba y vieron a un grupo de aldeanos vestidos con harapos que sostenían herramientas agrícolas como azadas y rastrillos de madera. Había alrededor de 300 de ellos. ¿Quiénes son ustedes? Zhou Jing frunció el ceño y preguntó. Un hombre fuerte salió de la multitud. Estaba un poco incómodo, pero aún así apretó los puños y preguntó en voz alta. ¿Es este el jefe Chen Fen, conocido como el Rey Dragón? Así es, soy yo. Zhou Jing asintió. El hombre corpulento estaba encantado y se apresuró a explicar. Saludos, jefe Chen. Es como esto. Originalmente planeamos escapar, pero en el camino escuchamos que el jefe Chen vendría de Dingbo Mode para lidiar con la inundación, así que formamos algunos equipos locales y vinimos a ver si podían ayudar. Al otro grupo de personas que había enviado de regreso a la montaña para pedir ayuda les preocupaba que fuera demasiado lento ir y venir, por lo que difundieron rumores en el camino e informaron a todos los aldeanos que encontraron que su jefe iba a Boca de Dingbo para brindar ayuda en casos de desastre. Necesitaban urgentemente mano de obra y pidieron ayuda. Había muchos artistas marciales en Huyan y había mucha gente de sangre caliente. Incluso si el gobierno utilizó las 5 estrategias para lidiar con muchos aldeanos, todavía hubo personas que escaparon en el desierto. Además, con las acciones recientes de Chen Fen, muchas personas habían escapado nuevamente de la supervisión del gobierno. Cuando escucharon que Chen Fen ni siquiera podía molestarse en pelear y se apresuraron directamente a brindar ayuda en caso de desastre, muchos aldeanos inmediatamente se dieron palmadas en los muslos y decidieron ayudar a los aldeanos locales. Pase lo que pase, Huyan era la ciudad natal de todos. Esto se refería a su supervivencia futura. Incluso Chen Fen, que había sido reprimido por la corte imperial, había ido a brindar ayuda en caso de desastre de inmediato, por lo que mucha gente no podía ignorarlo. Para los aldeanos, puede que no se atrevan a matar en la guerra, pero aún así podrían ayudar con los trabajos duros. Cuando Zhou Jing escuchó esto, inmediatamente se sintió un poco satisfecho. No se mantuvo ceremonial y dijo en voz alta. Todos, llegaron en el momento adecuado. Nos falta mano de obra. Mi fortaleza del Rey Dragón debería haberos enseñado artes marciales a todos y no a personas enfermizas. Date prisa y ven a ayudar. Está bien. Jefe Chen, no se preocupe. Los agricultores no tenemos nada más, pero tenemos fuerza. Los aldeanos se animaron y no tardaron. Se arremangaron y empezaron a trabajar. Bajo las órdenes de Zhou Jing, se unieron a la operación para reparar el dique. Con el paso del tiempo, llegaron más y más lugareños. La magnitud de la multitud de socorro en casos de desastre aumentó lentamente y los gritos fueron interminables.
Sin embargo, aunque muchas personas trabajaron juntas bajo la lluvia, la inundación no disminuyó mucho. No fue fácil para todos reparar el agujero. Cada vez que lo intentaron, fue arrastrado por la crecida del río una y otra vez, lo que dificultó su mantenimiento. Justo cuando todos apretaron los dientes y aguantaron, una figura rápidamente voló desde el cielo y se detuvo en el aire. Al ver la apariencia de esta persona, las expresiones de los bandidos y muchos plebeyos cambiaron estrictamente. Maestro caminante del viento perfecto. Todos dejaron lo que estaban haciendo y rápidamente subieron a tierra. Miraron a Lin Fengxi en el cielo, con sus rostros llenos de vigilancia y miedo. Este tipo era de la corte imperial. ¿Podría ser que hubiera aparecido especialmente en este momento para evitar que brindaran ayuda en casos de desastre? Lin Fengxi aterrizó lentamente y flotó en el río. Ignoró las miradas hostiles de todos y habló. Todos, no tengan miedo. Estoy aquí para ayudarles a brindar ayuda en casos de desastre. Al escuchar esto, todos se sorprendieron y se miraron unos a otros. En ese momento, un pequeño líder de la fortaleza escupió y maldijo. Este dique fue excavado por ustedes, soldados. Tu objetivo es ahogar a Huyan. Como perro de la corte imperial, ¿por qué viniste aquí para fingir ser benevolente? ¿Quieres hechizar a la gente? Cuando los lugareños escucharon esto, se sorprendieron. Solo sabían que había estallado la inundación, pero no conocían toda la historia. ¿Qué? ¿La inundación fue realizada por la corte imperial? Los aldeanos se alborotaron. La expresión de Lin Fengxi no cambió cuando dijo lentamente. No sé toda la historia. Solo estoy aquí para ayudar a la gente común, no para causar problemas, este taoísta lo hace porque yo quiero. El sublíder quiso maldecir de nuevo. Sin embargo, Zhou Jing lo detuvo y afirmó. Ya que tienes pensamientos, es algo bueno. Tendré que molestarte. Al ver que el jefe había expresado su postura, todos se dieron por vencidos. Zhou Jing hizo una pausa por un momento y lo miró. Preguntó deliberadamente. Sin embargo, cavar un dique y ahogarse es el plan de su comandante en jefe. Si nos ayuda, ¿cómo se lo explicarás a la corte imperial cuando regresemos? En mi opinión, la habilidad de perfeccionado es extraordinaria. ¿Por qué deberías trabajar para el perro emperador? ¿Por qué no subes a la montaña y te unes a nosotros? ¿No sería satisfactorio para ti y para mí luchar todos los días? Lin Fengxi entendió y negó con la cabeza. No hay necesidad de que el jefe Chen se preocupe. Informaré personalmente a su majestad sobre este asunto. Ayudar con ayuda en casos de desastre es solo para la gente. Tiene que ver con el camino que cultivo. Después de esto, tú y yo seguiremos siendo enemigos, no amigos. ¿Qué lástima? Zhou Jing chasqueó los labios, aparentemente con lástima. A Zhou Jing no le sorprendió la arrepentida llegada de Lin Fengxi, porque era una señal de invocación de largo alcance que había emitido. Hubo una conexión entre los apóstoles astrales. En el mismo mundo, pude localizarse entre sí y convocar a los demás apóstoles desde lejos, haciendo avanzar hacia ellos. Sin embargo, no podía dar instrucciones detalladas, esto significaba que solo podía llamar a la gente y no podía controlar remotamente a los otros apóstoles. Si quería dar instrucciones detalladas, aún necesitaba entrar en contacto cercano. Debido a que el desastre del agua era urgente, en comparación, era más importante resolver el desastre aquí primero. En cuanto a lo que pensaba Ma Zhen, era un asunto insignificante para Zhou Jing, después de todo, ¿por qué competiría con una persona muerta? Entonces, por favor, frene la inundación y ayúdenos. Zhou Jing habló. Lin Fengxi recibió la señal y voló hacia el cielo nuevamente, sus ojos parpadearon con una luz verde. ¡Wow! Un viento con una tenue luz verde se reúne desde todas direcciones, formando un vórtice de viento en el cielo. En el momento siguiente, el fuerte viento parecía haberse convertido en un muro de viento y de repente se estrelló contra la inundación. Capítulo 548. Matar dos pájaros de un tiro. 1. El viento sopló y las olas se elevaron hacia el cielo. El viento se condensa en una forma corpórea. Bajo su control, bloqueó y ordenó la zona de inundación. Aunque no pudo detener la inundación, sirvió como un claro elemento disuasorio. Debido a que Bill podía movilizar el poder del cielo y la tierra, tenía más espacio para desatar en una escena tan grande. Desafortunadamente, él era un hechicero del viento y no un profesional jugando con el agua. Si fuera un hechicero del agua, sería aún más fácil lidiar con el problema del agua.
Podía detenerse y manipular el agua como quisiera. Al darse cuenta de que el agua había disminuido, todos inmediatamente se animaron y aprovecharon la oportunidad para llenar el dique. De vez en cuando, Lin Fengzi también los ayudó. Usaría el viento para barrer los árboles y las rocas y arrojarlos al dique. Zhou Jing se sumergiría bajo el agua y usaría su fuerza para estabilizar el material y bloquear la abertura. Gracias a los esfuerzos combinados de todos, la reparación del dique finalmente avanzó mucho. A medida que los bloques de piedra bloquean la incisión, el agua disminuye gradualmente. El grupo trabajó duro. Después de mucho tiempo, finalmente sellaron el dique que habían excavado los soldados y lo reforzaron. En ese momento, el río Sha finalmente había regresado al camino correcto. Solo entonces se pudo controlar temporalmente la inundación. Al menos, no siguió empeorando. Finalmente está bloqueado. Ahí ya, maldita sea, estoy tan cansada. Muchos de los soldados de la fortaleza y los soldados locales dieron un suspiro de alivio. Sus rostros se llenaron de alegría, pero estaban exhaustos y casi se desplomaron en el barro, jadeando sin parar. No muy lejos, Zhou Jing sacó la cabeza del agua y escupió una boca de agua turbia. Se apoyó en la orilla y saltó, sacudiendo la cabeza para secarse el pelo. Finalmente está hecho. Esto es incluso más difícil que luchar. Zhou Jing secó la cara y miró el dique reparado, sintiéndose aliviado. Aunque el desastre en Uyang ya se había convertido en un hecho, todavía era aceptable que el desastre no empeorara con el tiempo. Se volvió hacia los lugareños y ascendió. Gracias por su ayuda, compañeros del pueblo. Ahora que la inundación ha disminuido, difunda la noticia cuando regresa y deje que los aldeanos de todas partes se ocupan espontáneamente de las áreas inundadas y hagan todo lo posible para salvar algunas cosechas. Mi fortaleza del Rey Dragón también envía gente para ayudar. El grupo de aldeanos se levantó apresuradamente y estuvo de acuerdo. Entonces, todos no pudieron evitar mirarlo con gratitud. Afortunadamente, el jefe Chen se apresuró a ayudar. De lo contrario, nuestro Uyang no habría podido sobrevivir. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se puede comparar a mi jefe un ejército oficial que adopta un plan tan cruel? Aunque en la publicidad de la corte imperial, Chen Feng casi se había convertido en un jefe de ogro que mataba indiscriminadamente, los aldeanos presentes no tenían miedo en absoluto. Sus actitudes fueron muy amables. Sus acciones demostraron su posición. En comparación con la corte imperial, la fortaleza del Rey Dragón sin duda los trató mejor. Zhou Jing entrecerró los ojos y dijo con voz profunda: no se preocupen, los oficiales naturalmente pagarán el precio. No dejaré que se escapen en vano. Justo cuando conversaba con los soldados locales, Lin Fengzi aterrizó lentamente. Al ver esto, la conversación de todos no pudo evitar volverse más suave. Se desconocía qué actitud utilizaban ante este perro de la corte imperial. Lin Fengzi miró al frente y dijo sin cambiar de expresión: la inundación se ha detenido. Me iré ahora. Zhou Jing lo miró, pensó por un momento y deliberadamente dijo: aunque tú y yo somos enemigos, hoy te debo un favor. Si ese perro emperador no puede tolerarte por esto, puedes venir a mi fortaleza del Rey Dragón. No hay necesidad de preocuparse, jefe Chen. Aunque el comandante en jefe de los 3 ejércitos está bastante descontento con mis acciones, solo estoy aquí para ayudar con el desastre. No puedo ver sufrir a la gente común. Realmente no estamos del mismo lado. Después de que Lin Fengzi terminó de hablar, no se demoró y despegó directamente. Al ver irse al maestro perfeccionado Windwalker, todos secretamente lanzaron un suspiro de alivio y no pudieron evitar discutir con entusiasmo. Aunque este taoísta es un perro de la corte imperial, todavía tiene algo de conciencia. Si esta persona puede unirse a nosotros y unir fuerzas con el jefe, ¿no será fácil recorrer el mundo? Zhou Jing ignoró la discusión y vio a Lin Fengzi irse. Él se acercó para sí mismo. Actualmente, no tenía intención de dejar a Bill en la fortaleza. La razón principal fue que no necesitaba que 2 apóstoles estuvieran del mismo lado. Era fácil que su utilidad se superpusiera. Fue suficiente para dejar que uno de ellos luchara frontalmente contra la corte imperial. Aunque era fácil para otros sospechar de él si le pedía a Bill que viniera a ayudar con el desastre, aún podría regresar a la capital una vez que terminara. No tenía en absoluto ser acusado. Debido a que Chen Feng era tan poderoso, Lin Fengzi fue la única gota que salvó la vida de la corte imperial.
Definitivamente el emperador lo agarraría con fuerza y nadie podría hacerle nada. Después de regresar, Lin Fengzi aún disfrutaría de un estatus trascendente y un trato generoso. Podría conocer los movimientos de los altos mandos de la corte imperial en cualquier momento y usar su influencia para obtener beneficios como información de partículas de estado. Fue bastante valioso. Si había un 1% de posibilidades de que el emperador hubiera perdido la cabeza y realmente quisiera responsabilizar a Lin Fengzi por el alivio del desastre, no sería demasiado tarde para pelearse y rebelarse. El mundo principal no estaba conectado en este momento, así que nadie pudo evitar que se retirara ileso. Después de esta batalla, el plan de los soldados había fracasado. Zhou Jing estimó que sería muy difícil para la corte imperial continuar organizando un ejército durante un período de tiempo. Había una alta probabilidad de que Lin Fengzi no volviera a salir en un futuro cercano y no pudiera encontrarse con Chen Feng. Había capturado a Wang Ping y a los demás como testigos. En el futuro, mientras hicieran públicos los aviones venenosos de los soldados, la corte imperial perdería por completo el corazón de la gente de Huyan y no tendría legitimidad para gobernar. Por lo tanto, por el momento, solo necesitaba expulsar por completo a los soldados antes de poder ocupar oficialmente Huyan. Todo tipo de pensamientos pasaron por su mente. Zhou Jing se recompuso y pidió a sus hombres que se fueran con él para perseguir a los soldados. Su principal objetivo era capturar al comandante enemigo y acabar con el cerebro del plan de destrucción de Huyan. En algún lugar de Huyan, los soldados se retiraron de manera ordenada. Malditos bandidos, en realidad capturaron a uno de mis generales, y Lin Fengzi arruinó mi situación general. ¡Qué odioso! Ma Zhen caminó entre ellos, su expresión no muy buena. No hace mucho, sus exploradores y espías enviaron la noticia de la captura de Wang Ping por Chen Feng, lo que sorprendió a los tres ejércitos. Habiendo perdido a un general capaz, Ma Zhen estaba muy enojada. Sin embargo, lo que más le insatisfecho era que Chen Feng había interceptado la información sobre la excavación del dique. Antes de que la inundación fuera completamente irreversible, la noticia se había filtrado, lo que permitió que el líder de los bandidos lo supiera. De esta forma, habría muchas variables. Además, Lin Fengzi no sabía lo que era bueno para él y, de hecho, fue a brindar ayuda en casos de desastre por su cuenta. Esto enfureció aún más a Ma Zhen. A sus ojos, la mentalidad de Lin Fengzi de no dudar en ayudar a la gente de un lugar que se estaba rebelando era una especie de falsa benevolencia que demostraba que no entendía la situación general. Fue realmente desagradable ver a un taoísta pensar que se compadecía de los cielos y de la gente. Cuando se comparó consigo mismo, sintió que atreverse a sacrificar a la gente de un lugar a cambio de unos años de estabilidad para la corte imperial era la verdadera justicia. Consideró especialmente la situación general, y su magnanimidad y estructura eran incontables niveles más altos que los de Lin Fengzi. Desafortunadamente, los poderes divinos de ese taoísta eran asombrosos. Incluso como comandante, no podía obligar a la otra parte a escuchar. Me pregunto si Lin Fengzi ha curado el problema de las inundaciones ahora, qué molesto. Ma Zhen estaba farfullando de rabia en su corazón. Después de que los dos se pelearon, ya no consideró el paradero y la seguridad de Lin Fengzi y se retiró con sus tropas. En este momento, no conocía ningún rastro de Lin Fengzi. Aunque la noticia de que Chen Feng y Lin Fengzi resolvieron la inundación juntos aún no había llegado, Ma Zhen tenía la sensación de que, su plan probablemente no lograría el efecto deseado. Afortunadamente, ya participé en el juicio político de Lin Fengzi de antemano. El memorial ya ha sido enviado a la capital para tomar la iniciativa. No quiero que Lin Fengzi confíe en el favor de su majestad para tergiversar la verdad. Los ojos de Ma Zhen parpadearon con odio. En ese momento, el caos estalló detrás de ellos. ¡Ataque enemigo, ataque enemigo! Gritos miserables se extendieron a las tropas del frente uno tras otro. Ma Zhen se sorprendió y rápidamente ordenó a las tropas que se reagruparan y se dieran la vuelta para enfrentar al enemigo. Le sorprendió que el enemigo hubiera llegado tan repentinamente y que todos los exploradores no reaccionaran en absoluto. Antes de que el ejército pudiera ajustar su formación, una figura corpulenta con características claras apareció en la visión de Ma Zhen, atravesando el ejército como un cuchillo caliente a través de mantequilla. Villano Chen. La expresión de Ma Zhen cambió drásticamente. Zhou Jing fue el único que atacó al ejército. No había otras tropas con él.
A mitad de su viaje, descubrió que los soldados imperiales ya se habían retirado muy lejos. Simplemente abandonó a las tropas que avanzaban lentamente y corrió durante unos días antes de alcanzar solo al ejército. Aunque estaba solo, Zhou Jing no entró en pánico en absoluto, esto se debió a que Lin Fengzi casualmente no había regresado. Era la mejor oportunidad para él de activar su estrategia de decapitación. No había hecho esto antes porque Lin Fengzi estaba protegiendo el campamento. Esta vez, había convocado a Lin Fengzi para brindar ayuda en casos de desastre y también eliminó la protección alrededor de Ma Zhen. Había matado 2 pájaros de un tiro. Esta de apellido Ma, ¿quieres escapar después de usar un plan vicioso? ¿Cómo puede ser tan fácil? Incluso si corres hacia el horizonte, el abuelo aún te alcanzará. Zhou Jing se rió a carcajadas y su voz sacudió a los 3 ejércitos. Corrió solo en medio de los 10.000 soldados. No luchó con los soldados y se dirigió directamente hacia el comandante como un rayo. Las decenas de miles de soldados frente a él se dispersaron, eran casi como decoraciones frente a él. No pudieron obstruirlo en absoluto. Détenlo. Al ver a Chen Feng ignorar a los 10.000 soldados y acercarse rápidamente, Ma Zhen inmediatamente entró en pánico. El digno ejército de la corte imperial en realidad fue forzado a entrar en pánico por una sola persona. En ese momento, Ma Zhen de repente sintió una oleada de arrepentimiento. Si Lin Fengzi estuviera aquí, ¿cómo podría permitir que Chen Feng fuera tan arrogante? Sin embargo, ya era demasiado tarde para decir esto. Ahora, no se sabía dónde se había escapado Lin Fengzi. No había ninguna superfuerza de combate en el ejército para contener a Chen Feng. Zhou Jing fue tan rápido como un rayo cuando pasó fácilmente a través de la formación, enviando a los guardias que bloquearon su camino a volar. Extendió la mano directamente para agarrar a Ma Zhen. Ma Zhen apretó los dientes, sin querer esperar la muerte. Levantó su lanza y apuñaló con gran fuerza, mostrando su familiaridad con las artes marciales. Trucos insignificantes. ¿Cómo te atreves a lucirte delante de un experto? Zhou Jing se rió entre los dientes. Agarró el asta de la lanza antes de sacar a Ma Zhen del caballo. Luego, lo cargó sobre sus hombros y se escapó, como si estuviera arrebatando una novia. Atacó el punto débil de la formación del flanco desde adentro hacia afuera, derribando a los soldados que lo interceptaban y corriendo hacia el desierto junto al camino, arrastrando un rastro de polvo mientras huía. Todavía quedaban unas pocas decenas de millas de soldados. Zhou Jing no tenía la intención de luchar solo. Desde el principio estuvo aquí para secuestrar al comandante en jefe de los 3 ejércitos. Con este golpe, inmediatamente se escapó. Mariscal. Yu Nian y los otros soldados quedaron allí parados como tontos. ¿Eran inútiles estas decenas de millas de tropas frente a esta persona? Chen Feng atacó solo y cruzó las 10.000 tropas. ¿Había capturado al comandante en jefe de los 3 ejércitos así como así? ¿Cómo se iban a explicar cuando regresaran? Capítulo 549. El polvo se asienta, 1. En cierto bosque en el desierto. Hacía mucho que se había librado del ejército de la corte imperial después de atacarlos. En ese momento, había llegado a un lugar vacío para descansar temporalmente. Hijo de puta, despierta. Zhou Jing no se mantuvo en ceremonias y abofeteó a Ma Zhen varias veces, haciendo que su mejilla se hinchara. Ma Zhen se despertó en estado de shock, con las mejillas ardiendo. Sus ojos en blanco rápidamente se centraron en Zhou Jing. Al ver la apariencia de la persona frente a él, Ma Zhen inmediatamente recordó lo que sucedió antes de desmayarse. Una pizca de miedo brilló en sus ojos, pero pronto, la conmoción y la ira aparecieron en su rostro. Villano Chen. Oh, ¿todavía te atreves a ser arrogante? Zhou Jing arqueó las cejas y dijo ferozmente. Estableciste un plan de extinción para ahogar a Huyan y matar a innumerables personas. Ahora que ha caído en mis manos, puede considerarse tu retribución. El rostro de Ma Zhen se contrajo cuando gritó. Chen Feng, no seas arrogante delante de mí. Tuviste suerte de derrotar a nuestro ejército. Si Lin Fengzi hubiera seguido mis órdenes y hubiera usado su poder divino para atacar la ciudad como tú, haría mucho que te habría derrotado. Zhou Jing irritante, ¿qué tiene que ver conmigo si no puedes comandar a ese taoísta? Además, si no fuera por ese taoísta que ayudó a los funcionarios, habrías perdido hace mucho tiempo. ¿De verdad crees que puedes atacar al abuelo con solo un grupo de funcionarios inútiles? La expresión de Ma Zhen se congeló.
En este momento, Zhou Jing tenía mal gusto y deliberadamente se burló. Hablando de eso, hace unos días, fui a Dingbo para brindar ayuda en casos de desastre y me encontré con Lin Fengzi. Pensé que había recibido una orden de la corte imperial para detenerme, pero no esperaba que me ayudara a bloquear el dique y detener la inundación. Afirmó que esto era por el bien de la gente. Realmente ha fracasado como comandante. Un experto así no te pone cara alguna. Es obvio que no discutiste tu plan vicioso con él en absoluto, lo que provocó que ese taoísta te fuera desleal. Cuando Ma Zhen escuchó esto, sus ojos casi se salieron mientras rugía al cielo. Lin Fengzi, ha arruinado mi plan. Eres un criminal del país. Aunque tenía la sensación de que su plan de extinción podría ser arruinado por el maestro perfecto caminante del viento, todavía estaba furioso cuando se lo escuchó de boca de Chen Feng. Zhou Jing chasqueó los labios y continuó reflexionando en voz alta de manera perversa. Afortunadamente, eres de mente estrecha. Si no fuera por el hecho de que ustedes dos tuvieron una lucha interna y obligaron a Lin Fengzi a actuar solo afuera sin su protección, realmente no habría podido atacarlos. Al escuchar esto, Ma Zhen se sorprendió, se enfureció y se arrepintió. ¿Podría ser que todo esto fuera un plan de ese taoísta? Usando la excusa de ayuda en casos de desastre, deliberadamente se peleó con él, pero en realidad estaba aprovechando la oportunidad para abandonar el campamento y dejar que el enemigo aproveche la situación para atacar. ¿A él? No tenía miedo de juzgar a Lin Fengzi con la mayor malicia. Estaba furioso y juzgó directamente la personalidad de Lin Fengzi. Este maestro perfeccionado caminante del viento parecía de otro mundo, pero en realidad era extremadamente siniestro. Definitivamente se vengaría. Definitivamente era un pequeño hipócrita. Al ver la expresión retorcida de este tipo, Zhou Jing dejó de burlarse de él y sonriendo. En cualquier caso, lo hecho está. Ya perdiste contra mí, así que es inútil chismear. Cuando regresemos a la fortaleza, te daré una lección. De lo contrario, ¿cómo puedo defraudar tu corazón vicioso? Ma Zhen volvió a sus sentidos y reprimió su pánico, sin querer mostrar ningún signo de suplicar piedad. Si quieres matarme, que así sea. Ni se te ocurrirá pedirme que te pida perdón. Soy nieto del general fundador, el duque de Yi. He servido en la corte imperial durante generaciones, así que ¿por qué debería tenerte miedo? Moriré sin arrepentirme por mi país y tú definitivamente morirás sin un lugar de entierro en el futuro. Te esperaré en el inframundo. Al escuchar esto, Zhou Jing inmediatamente reveló una sonrisa siniestra. No te preocupes, el abuelo no dejará que te sientas solo en el inframundo por mucho tiempo. En el futuro, exterminaré a toda la familia duque de Yi, sin dejar atrás ni gallinas ni perros. También excavaré tu tumba ancestral y expondré tu cadáver en el desierto. Los enviaré a todos para que sean tus compañeros y te permitiré tener una familia ilustre en el inframundo. Reuniré a todas vuestras generaciones y os dejaré vivir en la misma casa durante 10 vidas. ¿Cómo te atreves? Ma Zhen explotó directamente de ira. Y una vida por una vida, incluso si sacrificio a tus 9 familias y las cortas a todas en pasta de carne y pedazos, no será suficiente para el interés de que inunde suya ni cause bajas. Después de que Zhou Jing terminó de hablar, no volvió a hablar. Cortó con la mano, dejando inconsciente al agitado Ma Zhen. Después de descansar un rato, ya había recuperado mucha resistencia. Recogió a Ma Zhen nuevamente y continuó su camino de regreso. Por otro lado, debido a que Chen Feng había atacado y capturado directamente al comandante en jefe de los 3 ejércitos, la moral de los soldados se había desplomado y entraron en pánico. En este momento crítico, Yuan Yan y los demás reprimieron su pánico y gritaron para contener a los soldados. Asumieron el mando y ordenaron a los soldados que montaran guardia mientras enviaban centinelas para perseguirlos. Al final, naturalmente no ganaron nada. Chen Feng se había escapado durante mucho tiempo, sin dejarles ni un pedo para comer. Era muy tacaño en ese sentido. Lógicamente hablando, dado que el comandante había caído en manos del enemigo, el ejército no debería haberlo ignorado. Sin embargo, después de pensarlo, Yuan Yan y los otros generales sintieron que Ma Zhen no podría defenderse en absoluto y probablemente habría sido asesinado. Si se retrasan aquí, podrían caer en la trampa de Chen Feng y ser atrapados por el ejército de la fortaleza del Rey Dragón. Después de pensarlo, todos soportaron el dolor y decidieron sacrificar pequeñas ganancias por el panorama general para proteger al ejército.
Abandonaron a su comandante y continuaron retirándose. Si un general como el mariscal Ma supiera sobre esto en el inframundo, definitivamente estaría de acuerdo, ¿verdad? Por lo tanto, los soldados marcharon nuevamente y continuaron retirándose de Huyan. En el camino, mantuvieron la vigilancia, temiendo que Chen Feng volviera de visitarlo. Sin embargo, todos ya estaban satisfechos de poder retirarse con éxito. No podremos evitar sentirnos contentos de haber escapado. Esta expedición ha sido infructuosa. Si el plan de inundaciones de Huyan ha sido contrarrestado, ya no habrá nada que pueda detener la rebelión. El sol poniente en el cielo era como sangre. En una pequeña colina, Yuan Nian hizo retroceder su caballo y miró el terreno de Huyan desde lejos. Suspensó en su corazón. Todavía recordaba lo animados que estaban cuando la corte imperial les ordenó a los tres que abandonaran la capital. Sin embargo, ahora que él era el único que quedaba en el viaje de regreso, Ma Zhen y Wang Ping estaban ambos en manos enemigas. Yuan Nian no pudo evitar sentirse triste por ellos, como si pudiera sentir su angustia. Después de regresar a la capital, me pregunto cuántas implicaciones tendré que comer en nombre de los dos. Yuan Nian frunció los labios y suspiró. Ahora que se había calmado, se dio cuenta de que la captura de Ma Zhen tenía ventajas y desventajas para su situación. El beneficio fue que podía imponerle algunos errores a este comandante en jefe. La desventaja que era imposible eludir toda responsabilidad. Como el único de los tres generales nombrados, definitivamente se convertiría en el blanco de la crítica pública y enfrentaría la violenta responsabilidad de la corte real. En cuanto a Silin Fengzi, que había ayudado a los rebeldes, podría ser utilizado para echarle la culpa. Yuan Nian estaba un poco indeciso. En aquel entonces, Ma Zhen había planeado hacer esto, y la actitud de Yuan Nian en ese momento era principalmente estar de acuerdo con el comandante y tomar una posición. Ahora que el comandante se había ido y nadie tomó la iniciativa, Yuan Nian no tuvo más remedio que reconsiderar los pros y los contras. No quería ser él quien tomara la iniciativa. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, una figura apareció de repente en el cielo y rápidamente voló. Yuan Nian volvió a sus sentidos e inmediatamente reconoció la figura como el maestro perfeccionado Windwalker. Su expresión no pudo evitar cambiar. No mucho después, Lin Fengzi se aterrizó en la pequeña colina. Perfeccionado, ha vuelto. Yuan Nian respiró hondo y puso una expresión seria mientras lo saludaba con voz profunda. Lin Fengzi asintió. Antes de que la otra parte pudiera preguntar, tomó la iniciativa de atacar verbalmente a la otra parte. ¿Dónde está el general Ma? ¿Por qué no esperaste a que me retirara? Me hiciste buscarte durante mucho tiempo. Al escuchar esto, Yuan Nian inmediatamente sintió como si se hubiera pegado un tiro en el pie. Debo hacerle saber que el mariscal ha sido capturado por Chen Feng. Solo podía decir la verdad y explicar el proceso. Lin Fengzi frunció el ceño. El general Ma está haciendo esto para darle al enemigo la oportunidad de aprovechar la situación. Deliberadamente no me esperó antes de causar este problema. Yuan Nian apretó los dientes y preguntó con voz profunda. No podemos culpar al mariscal por este asunto. Perfected One no escuchó las órdenes del general primero y de repente abandonó el campamento para ayudar a los rebeldes. ¿Cuál es la lógica en eso? ¿Oh? ¿El general Yuan también quiere culparme? La expresión de Lin Fengzi no cambió. Yuan Nian apretó los dientes y apretó los puños, sin retroceder. No me atrevo, pero tiene que haber una opinión pública sobre tus acciones. Lin Fengzi lo miró y dijo casualmente. No tienes que preocuparte por esto. Se lo diré a su majestad. Si estás preocupado por mí, yo mismo regresaré a la capital. Eso no es lo que quise decir. Solo te estoy contando lo que está en juego. No tengo otras intenciones, el carruaje está listo. Perfeccionado, ve y descansa. Al escuchar esto, Yuan Nian rápidamente cambió sus palabras y sonrió rígidamente, sin insistir más en este tema. No importa que estuvo mal con las acciones de Socorro en casos de desastre taoísta, su majestad debería decidirlo. Pase lo que pase, los soldados pudieron dar un suspiro de alivio cuando el maestro perfeccionado caminante del viento regresó. No tenían que preocuparse de que Chen Feng regresara y usara el mismo ataque furtivo. Yuan Nian no quería seguir los pasos del comandante, así que cuando escuchó las palabras del perfeccionado, su actitud cambió de inmediato. No quería ser como Ma Zhen, para no enojar al perfeccionado. Lin Fengzi asintió con indiferencia.
Luego, encontró el equipo de su discípulo y continuó el viaje con los soldados como si nada hubiera pasado. Fin del año 14 de Shinge. Los distintos soldados se retiraron de Huyan uno tras otro, lo que indica que la expedición de la corte imperial había regresado con las manos vacías. Ya era una conclusión inevitable. El líder de los bandidos, Chen Fen, había reunido a todos para causar problemas y la corte imperial había sufrido una derrota. Este fue un golpe irreparable al prestigio de la gran corte imperial Xia. Al mismo tiempo, la fortaleza del Rey Dragón reveló la verdad de la inundación y utilizó a los comandantes de la corte imperial, Ma Zhen y Wang Ping, como testigos. Afirmaron que estos dos fueron los autores intelectuales de cavar el dique e intentar inundar Huyan, ignorando las vidas de la población local. Tan pronto como se difundió la noticia, la gente de la prefectura de Huyan se alborotó. La multitud estaba furiosa y su odio hacia la corte imperial alcanzó un nuevo nivel. La cuestión de destruir las oficinas de los magistrados en Huyan de repente se volvió común. Al ver que la situación era mala, los funcionarios de todas partes habían abandonado la ciudad durante mucho tiempo y habían huido. El dominio del gobierno en Huyan ya era casi inexistente. Después de esto, se podría decir que la gente de Huyan se rindió por completo con la corte imperial. En cuanto a Chen Fen, que había resuelto la inundación, su reputación se vio afectada y casi fue visto como un Buda viviente. Los corazones de la gente de Huyan estaban todos del lado de Chen Fen. En cuanto a los autores intelectuales, Ma Zhen y Wang Ping, fueron ejecutados públicamente. Fueron desmembrados y murieron día y noche entre gritos miserables. Cuanto más ilustres eran las familias de estos dos nobles, más resentido estaba el pueblo y más feliz estaba al ver su castigo. Sus cadáveres fueron colgados en la puerta de la ciudad de la capital de una prefectura por Chen Fen, expuestos al público. La gente los despreciaba y los ciudadanos de Huyan deseaban poder comer su carne. Por otro lado, después de expulsar al ejército de la corte imperial, la fortaleza del Rey Dragón ya no defendió el lago Yuesan. Enviaron tropas para ocupar oficialmente las ciudades de los distintos estados. En el camino no encontraron resistencia. En cambio, fueron bienvenidos por muchos ciudadanos. En esta batalla los soldados fueron derrotados. El ejército de Chen Fen ocupó oficialmente Huyan y arrebató una de las 24 provincias a la corte imperial. Fue el primer rebelde que se atrevió y se levantó, arrebatándole el título de primer líder rebelde del mundo. Las llamas de la guerra se encendieron y dividieron las tierras. Este resultado se expande rápidamente por todo el norte y el sur, conmocionando al mundo. Capítulo 550. Separando a Huyan, 1. Al lado de una calle principal, en una casa de té al aire libre. El tema del que estaba hablando, naturalmente, no podía escapar a los recientes cambios en la situación. Fue el fracaso de la corte imperial al conquistador Huyan. Chen Fen hizo una bandera rebelde y reunió a 1 millón de personas en Huyan. Es realmente un gran bandido que no se ha visto en 100 años. Ahora que ha repelido a los soldados, me pregunto qué otras acciones tomarán. Como son rebeldes, lo más probable es que arrasen el mundo. En ese momento, habrá guerras en todas partes y el mundo estará sumido en el caos. Suspiro, la expedición de la corte imperial fue infructuosa e incluso perdió a Huyan. Ahora que las alas de Chen Fen están llenas, creo que a la corte imperial le resultará difícil contenerlo. HMPH, incluso si los soldados inundan Huyan, no son buenas personas. Ten cuidado con tus palabras. Todos charlaron entre sí de manera informal. Esta área estaba ubicada en el norte de las llanuras centrales y el caos en Huyan aún no se había extendido aquí. Aunque el tono de todos era solemne y estaban preocupados por el futuro, no estaban aterrorizados. Ahora, el nombre de Chen Fen ya estaba relacionado con la palabra rebelde. La gente fuera de Huyan no se atrevió a apoyar claramente a Chen Fen. La mayoría de ellos contuvieron sus palabras y se pusieron cuidadosamente del lado de la corte imperial. Hacia Chen Fen, la gente de todas partes tenía sentimientos complicados. Si bien admiraban las acciones de esta persona para deshacerse del mal y matar a los nobles, también sentían que esta persona era demasiado caótica, rebelándose y causando estragos en el mundo caótico. Los ricos lo odiaban y la gente que todavía podía alimentarse estaba asombrada. De vez en cuando había quejas, pero solo los de abajo eran partidarios incondicionales.
Las opiniones de diferentes personas eran parciales, pero aparte de la gente de Uyang, la mayoría de la gente quería mantener una distancia respetuosa. En un rincón de la casa de té estaban sentados dos jóvenes. Sus ropas eran blancas y negras, y ambas eran figuras heroicas, pero el aura entre sus cejas era diferente. El nombre del joven vestido de blanco era Wei Zong y tenía un temperamento amable. En cuanto al joven vestido de negro, se llamaba Jian Di y tenía cejas afiladas. Los dos provenían de la misma secta y habían estado bajando la montaña durante muchos días. Al escuchar la charla de los demás, los ojos de Jian Di brillaron mientras sonreía. Este Chen Fen es bien conocido por deshacerse del mal e imponer la justicia en nombre de los cielos. Hermano mayor, ¿qué opinas de esta persona? Wei Zong tomó un sorbo de té y dijo en voz baja. Hermano menor, ¿quieres preguntar si vale la pena someterse a esta persona? Jian Di se rió entre dientes. Así es. Esta persona afirma haber causado problemas en nombre del pueblo. Probablemente sea del agrado del hermano mayor. Además, ahora es el experto número 1 del mundo. Quizás pueda lograr algo. Al escuchar esto, Wei Zong reflexionó un rato antes de negar con la cabeza. El odio del pueblo puede utilizarse por un tiempo, pero no para siempre. Por el momento, podría permitirle recorrer el mundo. Sin embargo, si terminara de usarlo una vez, sería difícil continuar. La base del pueblo todavía era sobrevivir con alimentos y ropa, su ira solo puede ser una fuerza motriz durante un corto periodo de tiempo. Cuando Jian Di escuchó esto, se rió entre dientes. Lo que ve el hermano mayor es bastante compatible conmigo. Solo puede retener los corazones de la gente por un tiempo, pero no durará mucho. Wei Zong arqueó las cejas. Hermano menor, ¿tampoco piensas muy bien de Chen Fen? Las comisuras de la boca de Jian Di se curvaron cuando comentaron casualmente. Este Chen Fen es imprudente y demasiado violento. Confió en su propia fuerza marcial para acabar con esas familias nobles, sin dejar salida. No es un héroe y no vale la pena someterse a él. Solo los pobres están dispuestos a buscar refugio en él, y no habrá eruditos de las familias nobles que estén dispuestos a seguirlo. ¿Cómo puede luchar por la supremacía en un mundo así? Incluso si aprovecha una situación temporal y tiene la suerte de derrocar a la corte imperial, no podrá sentarse firmemente en ese lugar. Al final, solo beneficiará a otros. Wei Zong frunció los labios y sacudió la cabeza en silencio. Aunque no tenían muy buena opinión del levantamiento de Chen Fen, los dos tenían intenciones diferentes. En comparación con él, su hermano menor valoraba más las posibilidades de supremacía de una persona. A Wei Zong no le sorprendió esto. Habían juntos aprendido desde que eran jóvenes, por lo que sabían muy bien que la ambición de presumir de su hermano menor era mucho mayor que la suya. En ese momento, Jian Di volvió a hablar y cambió de tema. Se acercan tiempos caóticos. El maestro quiere que hagamos contribuciones. ¿Has hecho un plan? ¿Quieres ayudar a la corte imperial a pacificar los tiempos caóticos o apoyar a un señor para competir por la supremacía en el mundo? Wei Zong se recompuso y suspiró. No he pensado en eso todavía. Planeo ir primero a la capital para ver la corte imperial y ver si aún se puede salvar a la gran Xia. Jian Di ascendió y dijo lentamente. En ese caso, nos separaremos aquí. Wei Zong quedó atónito. ¿Hermano menor? Los ojos de Jian Di parpadearon. En tiempos difíciles, los héroes se levantarán juntos. Definitivamente aparecerá un héroe. Planeo viajar y mudarme cuando llegue el momento. Elegiré un héroe para que me ayude, así mis caminos tomarán una dirección diferente. Wei Zong guardó silencio, pero no se sorprendió demasiado. Aunque los dos pertenecían a la misma secta, sus objetivos eran diferentes. Su hermano menor siempre había sido arrogante. En comparación con unir fuerzas con él, estaba más inclinado a caminar solo y establecer sus propios logros. Suspiro, parece que eventualmente tendremos que separarnos. Hagámoslo hoy. Wei Zong sospechó. Sabía que su hermano menor había tomado una decisión y no lo convenció de quedarse. Muy bien, nos vemos en el mundo marcial, quizás algún día, tú y yo tengamos la oportunidad de competir. Después de que Jian Di terminó de hablar, se levantó y salió de la casa de té. Después de dar unos pasos, hizo una pausa y miró a Wei Zong a través de la barandilla. Él habló casualmente. Además, no mueras fácilmente. Con eso, Jian Di ya no se demoró y caminó hacia el oeste. Wei Zong negó con la cabeza, pagó la cuenta y salió de la casa de té, caminando en otra dirección.
Cuando la información militar sobre la derrota de Huyan llegó a la capital, la corte y el público quedaron conmocionados. Otro día de asamblea judicial. Palacio Capital, Salón Púrpura Extremo. El ejército de 400.000 hombres buscó a los bandidos, pero al final regresaron derrotados. El comandante en jefe de los 3 ejércitos es realmente muy incompetente. Todo está en vano. El emperador se enfureció y los ministros no se atrevieron a hablar. Cuando el emperador se cansó de maldecir, Kinson salió de la multitud y habló con cuidado. Su Majestad tiene razón. Aunque los 2 generales, Ma Zhen y Wang Ping, han sacrificado sus vidas por el país, es difícil eximirse de la culpa de no poder liderar las tropas. Gastaron el dinero del Tesoro Nacional sin ningún logro, el comandante en jefe de los 3 ejércitos está protegido por Privy Pang. Me pregunto qué tiene que decir Privy Pang. La mirada del emperador se volvió inmediatamente hacia Pan Hong de manera hostil. Pan Hong tragó un trago de saliva y rápidamente se arrodilló en el suelo para disculparse. Este sujeto no sabe cómo juzgar a la gente. Este sujeto es culpable. El emperador dijo fríamente. Privy Pang ha trabajado duro para facilitar el envío de tropas. Originalmente tenía grandes esperanzas, pero me ha decepcionado. Este sujeto es culpable. Pan Hong sudaba profusamente mientras maldecía a Ma Zhen innumerables veces en su corazón. Le había ordenado a Ma Zhen que retrasara la batalla por mucho tiempo, pero al final, el tipo ni siquiera fue difícil medio año. Ahora, no solo no ganaría mucho dinero, sino que también sería una carga. En ese momento, el ministro Luenzon dio unos pasos hacia adelante como si quisiera defender a Pan Hong. Dijo en voz baja. Su Majestad, aunque Ma Zhen fue derrotado, también protegió la mayor parte de su fuerza militar. Además, adoptó la estrategia de intentar ahogar a los bandidos, pero al final sus esfuerzos fueron en vano. Hubiera estado bien si no se hubiera mencionado este asunto. Ahora que se mencionó, los ministros se agitaron y comenzaron a criticar a Ma Zhen. En la superficie, los ministros se opusieron al cruel plan de inundar Huyan. Después de todo, tenían que considerar su reputación. Había algunas cosas que se podían hacer pero no se podían decir. Si hubieran estado a su lado públicamente, probablemente él también sería criticado y nunca podría limpiar la mancha en su nombre, especialmente porque este plan había fracasado. Si fallaba, la otra parte tenía que estar equivocada. Además, si eran derrotados, alguien tenía que asumir la culpa. Nadie quería tomar las riendas de un caballo tan desbocado en este momento. Sin embargo, independientemente de si los ministros apoyaron en secreto el plan contra inundaciones, sintieron que las acciones de socorro en casos de desastre de Lin Fengzi fueron muy inapropiadas. Pronto, alguien de la facción de los funcionarios limpios con una expresión furiosa lo acusó. Su Majestad, aunque las acciones de Ma Zhen son incorrectas, las acciones del maestro perfeccionado Windwalker son aún más erróneas. Como maestro celestial de la corte, en realidad ayudó a los rebeldes a brindar ayuda en casos de desastre. Este asunto ya se ha extendido entre la gente y ha dañado enormemente el rostro de la corte imperial. No podemos seguir complaciendo al maestro perfeccionado caminante del viento. Su Majestad, por favor investigue. Los ministros se hicieron eco de actitudes similares. De hecho, un experto que representaba a la corte imperial ayudó a los rebeldes. ¿Qué tan impropio fue esto? Ni siquiera se permitió la ayuda en casos de desastre. Este impacto en su reputación fue tan malo que hizo que la gente no se atreviera a pensar demasiado en ello. Según los funcionarios, el plan de exterminio estaba mal, pero esa era la situación de los rebeldes. Los funcionarios deberían quedarse sentados y no hacer nada, o estarían ayudando indirectamente a los rebeldes. Esto expuso claramente sus verdaderos pensamientos, aunque gritaron sus objeciones. Si el plan de inundaciones realmente pudiera dañar gravemente a los rebeldes, lo más probable es que estarían felices de que sucediera. Aunque criticaron estrictamente el plan, secretamente estaban felices. En cuanto a las 10.000 personas de Huyan afectadas, naturalmente nadie lo tomó en serio. Al escuchar la acusación de los ministros, los ojos del emperador parpadearon. Finalmente, habló lentamente. El perfeccionado maestro Windwalker debe tener una razón para hacer esto. Cuando regrese, le dejaremos explicar claramente. No es necesario volver a mencionarlo. Era inevitable que sospechara del maestro perfeccionado Windwalker, pero aún así lo reprimió.
Con el ejemplo de la captura de Ma Zhen en medio de 10.000 soldados, la importancia de Lin Fengzi volvió a aumentar en el corazón del emperador. Del otro lado, Huyan, prefectura de Hongzhou. Zhou Jing se paró en la torre de la ciudad y miró a las tropas de la fortaleza que entraban a la ciudad. Ahora que la fortaleza del Rey Dragón había ocupado oficialmente el estado y se había apoderado de la ciudad, las diversas prefecturas de Huyan fueron básicamente tomadas por la fortaleza y se convirtieron en una facción que gobernaba un territorio. Lo miró por un momento antes de retractar la mirada. Abrió la interfaz y miró el mensaje. Logro activado. Señor Supremo. Obtuvo 10,000 puntos astrales, 20 partículas de estado de información, X1 mejora de actitud a encanto, mediano, X1 mejora de actitud comando, pequeño. Se ha completado el objetivo de vida. Los aristócratas no nacen, se crían. Se obtuvieron 80 partículas de estado de información. Progreso actual de permanencia del apóstol. 947, 240. Como era de esperar, una vez que me separe de Huyan, habré completado este objetivo de vida. Ahora solo queda un último objetivo, además, he rechazado a los soldados y he dañado gravemente el prestigio de la corte imperial, creando una situación mundial futura que aprovechar. En el futuro, habrá beneficios continuos de recolección y colocación. Es muy fácil que mi progreso de permanencia aumente a más de 1000. Zhou Jing asintió para sí mismo. Se había logrado el primer paso de la estrategia. La fortaleza del Rey Dragón desarrollaría su base aquí como forajidos y rebeldes. El siguiente paso debería ser liderar personalmente a las tropas para atacar el área cercana y usar su imparable fuerza marcial personal para atravesar ciudad tras ciudad, actuando como si fueran bandidos nómadas. Derrocar a la corte imperial no era su objetivo directo. Matar a las familias nobles fue el último objetivo de su vida. Si no mataba a suficientes familias nobles, el cambio de dinastía no satisfaría las necesidades de su vida. Sin embargo, las familias aristocráticas estaban dispersas por todas partes. Fue necesario tiempo y esfuerzo para desarraigarlos uno por uno. En el momento en que matara a más nobles en el sur, las familias aristocráticas naturalmente se asustarían y se verían obligadas a migrar a una zona segura, como ir al norte, a la capital, para refugiarse. Después de todo, con Lin Fengzi protegiendo la capital, al menos a los ojos de las familias aristocráticas, no caería. En ese momento, podría cosecharlos. En cuanto al próximo objetivo, Zhou Jing se tocó la barbilla y sus ojos parpadearon. También podría elegir a su vecino, Jiangchun. Después de todo, estaba demasiado familiarizado con la prefectura de Ningtian. En esta capital auxiliar de la Gran Xia, había un nido de nobles. Había familias aristocráticas con cientos de años de historia, nobles fundadores del país y parientes de la familia real. Lo tenían todo y podían permitirle matar a su antojo. Zhou Jing entrecerró los ojos. Da la casualidad de que las familias aristocráticas de la prefectura de Ningtian invitaron a un grupo de expertos a matarme la última vez. Es hora de ajustar cuentas con este grupo de personas detrás de escena, no sea que realmente piensen que el asunto ha terminado. TK nota. Bueno, el autor escribió este último capítulo en julio del 2022, y desde ahí está en pausa. Veamos cuándo lo retomará nuevamente, solo toca esperar. Fin del capítulo 450. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.